Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 19. En cuanto a ti. Robin miró a Mikita. La mujer rubia estaba sentada junto a Ashirama con los brazos cruzados. Aunque intentaba aparentar firmeza, Robin notaba la rigidez en sus manos. Cuando Robin la miró, sus ojos azules se encontraron con los verdes de Mikita, y la miró con decepción. Aunque solo conocía a Vivi desde hacía unos meses, Robin no se puso del lado de Mikata, pues sabía que lo que habían hecho estaba mal. Habían viajado juntos más de 2 años. Confiarían su vida el uno al otro sin pensarlo 2 veces, pero Robin no podía ocultarlo. No le gustaba lo que había estado haciendo con el capitán de este barco a espaldas de Vivi. ¿Tienes algo que añadir a lo que acaba de decir Vivi, Mikita? Bien. La voz de Mikita se fue apagando. Después de un rato, refunfuñó y miró a Vivi. Tienes razón, sí, eso fue lo que pasó. Solo quiero aclarar que no me estaba obligando ni nada. Es decir, ya te dije que lo amo, allá en Haya, cuando nos conocimos. ... Es estúpido de tu parte asumir que esperaría a que hicieras tu movimiento, y es estúpido de tu parte pensar que me detendría solo porque te acostaste con él. Los párpados de Vivi temblaron ante esas palabras. Abrió la boca para contraatacar, pero Mikita no la dejó. Robin frunció el ceño y le hizo un gesto a Mikita para que se callara, pero la chica habló de todos modos. En realidad, ese día en Haya, cuando mató a todos esos hombres, por mí, me sentí más que conmovida. Mientras lo mirabas con recelo, e incluso lo reprendías, yo estaba enamorada. Es tu culpa que no lo amaras lo suficiente como para aceptarlo, aunque fuera un asesino. No me importa si es un caníbal o un violador. Mientras te enfurruñabas, yo no lo estaba, así que aproveché la oportunidad. Fui con él en ese barco y le pedí que me empujara en la cama. Me acosté con él antes que contigo. Ah, en ese sentido, no es que importe, pero fuiste tú quien me lo robó, no al revés. Mikita. Cállate. Robin gritó con autoridad, y el cocinero guardó silencio. La ira de Robin aumentó al ver cómo Ashirama tuvo que reprimir una leve sonrisa de satisfacción. Vivi, por otro lado, parecía aturdida. Sus ojos estaban confundidos y llenos de traición. No quería creer lo que acababa de oír. No era así como se imaginaba. ¿Cómo pudo su hombre ser siempre así? No pudo haberse acostado con ella ese día. A pesar de la situación, giró la cabeza hacia Ashirama. Lo miró a los ojos y le rogó en silencio que dijera lo contrario. Deseaba que sus ojos dijeran que no, que Mikata se lo estaba inventando. Sin embargo, Vivi se sintió desesperada cuando él simplemente se encogió de hombros. Así que todo era mentira. Los ojos de Vivi temblaron y las lágrimas amenazaron con brotar de nuevo. Lo miró de nuevo, esta vez con los ojos crispados por la desesperación, la adrenalina corriendo por sus venas mientras casi se disponía a atacar. En cambio, se levantó y alzó la voz. Dijiste yo también te amo ese día, ¿fue todo mentira? No solo me secuestraste, salvaste a la mujer que casi me mata, sino que te acostaste con ella justo después. Siempre fui la segunda opción. Si no hubiera ido contigo ese día, ¿me habrías dejado por ella? Oye, no te quedes mirando, di algo. Vivi estaba alterada. Agitaba los brazos. Si no fuera por Robin, habría atacado a su amor de la infancia. Con suavidad, Robin la ayudó a bajar. Al principio, Vivi iba a golpear a Robin por instinto, pero no pudo hacerlo, porque, según ella, Robin estaba de su lado, ya que era la única chica que no había jugado con Ashirama. Después de que Vivi se sentó, unas manos tiernas la rodearon. Vivi se tensó, con la mente acelerada. Incluso ahora, solo veía maneras de golpear a Ashirama hasta dejarlo hecho papilla. En respuesta, Ashirama bajó la mirada y se rascó el cuello. Por primera vez, Vivi lo vio culpable. Esto sonará a excusa, pero, bueno, maldita sea. Mikita y yo teníamos un acuerdo antes. De cuando derroté a Crocodile. Robin hizo algo para que ese acuerdo quedara en suspenso. Luego, cuando maté a todos esos tipos, sintiéndome un poco incómodo después, ella y yo recordamos ese acuerdo de la nada. Entonces sucedió eso. Suena como una excusa, sí. Vivi respondió bastante rápido y su respiración era entrecortada. Esta vez, sin embargo, fue Robin quien quedó confundido. Dijo, ¿qué? ¿Ya habían acordado algo? Mikita parecía muy reticente cuando le pidió que la acompañara y se fuera de Arabasta. De ninguna manera, ¿tenían esta relación desde entonces?
Fue en última instancia culpa del propio Robin por separarlos, causando así un sentimiento de traición entre ellos, que se rompió para revelar el amor que había debajo cuando ya era demasiado tarde, cuando Hashirama ya aceptó la confesión de amor de vivir. Robin se quedó en su lugar, congelada, mientras Hashirama suspiraba. Lo sé. Pero en ese momento, fue como elegir entre alguien a quien quiero mucho, como tú, y alguien a quien usé una vez y que me fascinó. Una vieja sensación que, de alguna manera, rejuveneció después de 3 años. Los hombres son egoístas, ¿eh? Los hombres son egoístas, sí. Me sorprende que lo adivines. Quería ambas cosas, y bueno, Sedi. Vivi Nefertari era una realeza. Aunque su padre no tuvo más de una esposa, ella estaba muy acostumbrada a la idea de que los grandes hombres tenían más de una mujer. Estas situaciones no le eran ajenas. Pero nunca se vio compartiendo con el hombre de su vida. Si tuviera un rey, desearía ser su única reina. Vivi miró a Mikita. Esta mujer también era posesiva. Lo sabía desde el principio. Esta mujer luchó por Hashirama desde el principio. No le gustaba compartir. Entonces, ¿por qué? Mikita, creí que lo querías para ti. ¿Por qué seguiste acostándote con él después de que ya me tocara? Si yo estuviera en tu lugar, parecería que me eligió a mí antes que a ti. ¿Por qué sigues haciéndolo con él después de eso? Bien. Mikita no sabía cómo decirlo. Sus ojos verdes estaban llenos de vacilación. Miró a Robin buscando consuelo, pero la mujer mayor no pudo ofrecerle ayuda esta vez. Parecía estar en trance. Mikita suspiró. No podía mentir, sabía que en esta situación podría echar a Vivi de su vida fácilmente. Entonces, podría tenerlo todo para ella. Pero, sabía lo que pasaría si lo hacía. Después de un largo silencio, Mikita se encogió de hombros. Él te ama más que a mí. Me decepcionaría que sintiera menos por ti que por mí, ya que antes de esto solo éramos una broma, y tuvimos un malentendido en nombre de la traición. Si lo quería, tenía que aceptarlo contigo. No me importaba, ya que parecía como casarme con un hombre con hijos. Francamente, ni siquiera te veo como una competencia. Eres tan infantil, dilo en voz alta, ni siquiera dejaste que te besara durante mucho tiempo. Me hubiera gustado pensar que habías cambiado, pero mira cuánto lloras, porque no puedes aceptar la realidad. ... Los ojos de Vivi temblaron. No esperaba una respuesta tan larga. De hecho, esperaba que la otra chica simplemente se quedara callada. Las lágrimas de Vivi se detuvieron y frunció el ceño. Mikita mentía, claro. Vivi era una competencia, sin duda. Pero admitirlo sería como aceptar en su cara que se consideraba la segunda, lo cual era imposible. No le gustaba lo que decía, pero no tenía otra opción. No quería que lo dejara, porque sabía que no sería solo suyo. Era así de raro. Finalmente, Mikita siguió mintiendo. No es que me guste compartir, pero si se trata de un hombre como él, bueno, ya no depende de mí. O sea, eres una princesa. Deberías saber cómo funciona esto de la poligamia. Si un rey realmente lo desea, puede tener una docena de esposas. ¿Quién puede detenerlo? Hashirama es más rey que la mayoría de los reyes de este mundo, ¿verdad? Aprendimos sobre el Aki gracias a él en los últimos meses. Sabemos que quienes poseen el Aki del Conquistador son todos reyes supremos. Francamente, como es un rey, no me importa si agarra, digamos a Robin, ahora mismo y los dos tienen relaciones sexuales. Me da igual. No me importa si tiene más chicas a mi lado. Mikita sintió dolor al mentir, mientras que Robin se conmocionó visiblemente al escuchar lo que ella había usado como ejemplo. Con las mejillas sonrojadas, la miró fijamente. Por último, Mikita añadió. Obviamente, jamás puedo dejar que cualquier zorra comparta mi posición. Tienen que tener algo de grandeza si quieren ser la mujer de mi hombre. Cuando se acostó contigo, pensé que dejaste de ser infantil, y no me importó que estuviera contigo, ya que para mí eres más que apta. Obviamente, tú no piensas igual, ya que te criaron como princesa de un gran país, a diferencia de una pobre ladrona como yo, así que tienes sueños más ambiciosos y mayores privilegios. No quieres a un hombre que tenga varias mujeres. Por suerte, aunque no me criaron como una princesa, sí me criaron lo suficiente para saber amar y reconocer el amor. Él me ama y yo lo amo. Así que podemos acostarnos, y él puede acostarse con otras si también las ama. Sí, mis preferencias no son tan exquisitas como las de su señoría, pero bueno. Que se joda su señoría. No me importa tenerlo todo para mí si no puede compartirlo. ... Todo el barco permaneció en silencio un buen rato hasta que Robin miró a Hashirama. Sin esperanza alguna, le pidió su opinión.
¿Algo más que quieras añadir? En realidad no. Es solo que los amo a ambos. No es una aventura. Podrías pensar que no amo a ninguno y que solo los estoy usando a ambos, pero no es cierto. No me importa cómo termine esta reunión, no voy a dejar que ninguno se vaya. Lo digo por si acaso, pero si quieres irte, Vivi, te ataré y te encerraré en tu habitación. Vivi se burló y apartó la mirada, apoyando la cabeza en la de Robin. Estaba un poco menos nerviosa, incluso con la mente tranquila. ¿Parezco un fracasado? ¿Por qué me voy solo porque tocaste a otra mujer? Aunque nunca hubiéramos tenido esta conversación, nunca me habría ido. Te elegí, y si fue una mala elección, tendré que arreglarte. Vivi miró a Mikita, dudando antes de hablar. No me gustas. La verdad es que tu impresión estaba creciendo, pero ahora mismo eres muy molesta. Pero, claro. Puedes quedarte con él. Me importa, pero cederé. Porque, a diferencia de lo que dijiste, yo también lo amo. Más que a ti. Además, eres la número 2, tenlo en cuenta. Tú. Mikita intentó decir algo, aparentemente el inicio de otra discusión, pero entonces el mundo entero se estremeció. Fue interrumpida por una gran explosión. Una bala de cañón llegó volando desde lejos e impactó la nave. No impactó la zona donde estaba reunida la tripulación, así que nadie resultó herido ni salió despedido. Todos se pusieron de pie al unísono mientras Nami lanzaba sus manos y pies para elevarse en el aire, localizando rápidamente al enemigo. Están ondeando una bandera roja. Creo que son los piratas Kuja. La tripulación fue informada de quién navegaba por este mar tranquilo antes de llegar, así que Nami reconoció fácilmente el barco. Mientras la tripulación asimilaba sus palabras, Hashirama palideció de preocupación. Entre los señores de la guerra, solo había una persona a la que deseaba evitar. Su fuerza era inútil, pues su personalidad era naturalmente débil ante sus poderes. La emperatriz pirata, Bo Hancock, era un contraataque inesperado para Hashirama y todos sus intentos. Todos, código rojo. Esto es peligroso. Hashirama era bastante consciente de sus preferencias y excitaciones. Tenía gustos diversos, así que la cantidad de cosas que le excitaban no era escasa. Por lo tanto, sería extraño que no sintiera una excitación al ver a la mujer más bella del mundo. En cierto sentido, más que el fuego de Portgas de Ace y el magma del almirante Sakazuki, esta mujer era su contraparte natural. Bo Hancock, con su fruta del amor, era su kriptonita. Pero parece que no está en esa nave. Probablemente sea una nave secundaria. Hashirama estaba en lo alto del mástil de su barco. Con la mano, proyectando una sombra sobre sus ojos, observaba el barco enemigo que se acercaba. Sus ojos verdes brillaban mientras usaba haki de observación y un poco de chakra para escanear el barco. No solo no podía ver a Bo Hancock en la cubierta, sino que tampoco sentía ninguna presencia fuerte escondida dentro de las paredes del barco. Bo Hancock no estaba allí. Su memoria no era muy buena, pero tampoco parecía el barco principal de los piratas Kuja. Aunque sí tenía dos grandes serpientes en la proa. Supongo que es solo una nave exploradora. Hashirama saltó del mástil, aterrizó con un golpe sordo y miró a la tripulación. Fue el arqueólogo del barco quien habló a continuación. ¿Qué quieres hacer? Siguen atacando, aunque estamos bien gracias a la fuerza de Adam Wood. Creo que podemos huir sin peligro si nos damos la vuelta, ya que no pueden hacernos daño mientras tú puedes movernos a gran velocidad. No. Dijo Hashirama y aceleró hacia la parte del barco que atacaban las piratas Kuja. Sonrió mientras se burlaba. ¿Por qué iba a dejar que pensaran que somos unos cobardes? Que les den. Nami, ven aquí. La tripulación suspiró, mientras Nami corrió a su lado. Hashirama golpeó el suelo con los pies y juntó las manos mientras miraba hacia la nave enemiga. Un sonido despectivo resonó en cuanto Hashirama se acercó al borde de la nave. Una bala de cañón surcó el cielo con una puntería impecable, dirigiéndose directamente a la cabeza de Hashirama. La vela de Ohara retumbó y traqueteó. La madera crujió y se partió al formar las cabinas. Un total de 11 cañones se enfrentaron al barco enemigo. Para entonces, la bala de cañón enemiga estaba en la cara de Hashirama. Patada de tempestad. Mikita llegó disparado por el aire y pateó la pelota hacia arriba. Rompiéndose en la mitad, los restos de la bala de cañón volaron más allá de Ohara y golpearon el agua. Oye. Cuidado con lo que te rodea. Gracias. Hashirama ignoró a Mikita y miró a Nami. La pelirroja tenía curiosidad. No había rastro de preocupación en su rostro. Gracias a su fruta del diablo, era inmune a los ataques, después de todo. Aquí. Hashirama señaló un pequeño tubo que salía del cañón central.
Todos los cañones estaban conectados, y la parte trasera, donde se instalaba una bola, estaba bloqueada. Solo el quinto cañón, en el centro, tenía agujeros detrás, y era precisamente ese pequeño tubo. Respira dentro. Ah. Hazlo. Nami dudó ante su orden. Cuando la instó, se acercó rápidamente y la tomó en la mano. Dudó una última vez y luego dio una calada profunda a la pipa. Los 11 cañones brillaban desde dentro. Una luz dorada brilló, y rayos de un naranja brillante salieron de los cañones. No, no eran rayos. Eran líquidos. Eran estilo ramen. La vehemencia de Solar Flare. Hashirama gritó mientras el ramen, ya caliente, salía disparado gracias a los poderes explosivos de la fruta bomba, con un calor aún mayor por la explosión. Los 11 tsunamis comprimidos no eran técnicamente olas de fuego ni de agua, pero eran bastante parecidos a una ola de lava. Los rayos se dispararon hacia adelante y aterrizaron en la nave enemiga. Dinguk. Fue bien dirigido por Hashirama para que no cayera en la cubierta, lo que de hecho habría matado a muchas de esas pobres chicas solo por el calor. Se decía que la muerte por fuego era la más dolorosa, y Hashirama no era tan malvado como para matar a enemigos al azar de esa manera. Así que los rayos impactaron el barco y atravesaron la madera con fluidez. El ramen caliente era como una llamarada solar en miniatura, atravesando la madera, mientras los 11 disparos hacían que el majestuoso barco se desmoronara en el mar. Todo ocurrió en cuestión de segundos, cuando los amazónicos, previamente provocadores, cayeron al mar, derrocados en un instante. Jaja. Tomen eso, chicas estúpidas. Hashirama cerró el puño en el aire, celebrando su victoria absoluta. Sin duda, su estilo de ramen era muy útil. No podía preparar agua normal, pero no era un problema. Esto era mejor. El ramen no era solo agua, era agua caliente, y también podía aumentar mucho su intensidad. En pocas palabras, este no era el simple estilo agua, sino algo más. Era, por definición, un Kekkei Genkai, una versión inferior del estilo lava. Además, era comida gratis. Oye, a ese ritmo morirán. De repente, Robin suspiró a su lado mientras señalaba el mar. El mar azul estaba teñido de naranja por el ramen, pues las chicas amazónicas estaban en él. ¿Eh? No, no. El ramen se está disolviendo en el mar, el calor casi ha desaparecido. No es suficiente para hacerles daño, y mucho menos para matarlos, estúpido. Robin le arrojó su libro, algo bastante inusual en ella, y él tuvo que esquivarlo girando la cabeza hacia un lado. Este es el mar en calma. Serán devorados por los reyes del mar. Las 2 serpientes solo pueden contener a los reyes del mar por un tiempo ahora que el barco ha desaparecido. Ellas 2 no pueden proteger a docenas de humanos solas. Ah, ¿te refieres a eso? Hashirama se frotó la parte posterior de la cabeza. Pensé que las serpientes estarían bien, pero ahora que lo dices, Hashirama volvió la vista hacia el barco naufragado. Las partes separadas se habían hundido casi por completo, dejando solo una parte. Las chicas trepaban sobre ellas, ayudándose mutuamente. Las 2 grandes serpientes domesticadas, atadas previamente al barco, formaban un círculo alrededor de los restos. No querían que ningún rey del mar se acercara. Sin embargo, al usar su haki de observación para observar el mar, Hashirama notó cuántos peces eran atraídos por los restos. Algunos incluso intentaron atacar su barco, pero los 3 dragones de madera los despedazaron con destreza. Sin embargo, las 2 serpientes, y por lo tanto las chicas protegidas por ellas, no estaban a salvo. Los reyes del mar evitaban el barco de los piratas Kuja debido a las serpientes, pues son la especie de criaturas más fuerte de la zona. Atadas a un barco robusto, eran peligrosas contra los pequeños reyes del mar. Sin embargo, ahora que las 2 serpientes no tenían el apoyo de un barco fuerte, los peces más pequeños vieron una oportunidad. A este ritmo, atacarán a las serpientes y las desgarrarán lentamente. Entonces las mujeres, protegidas por las serpientes, también morirán a manos de los peces. Uf, qué molesto. Robin lo miró con extrañeza. Quizás deberías haber huido, al menos haber usado un ataque menos destructivo si no querías que esto fuera molesto. Hablando de ataques, ¿qué demonios fue eso? No hablemos de ello. Hashirama se frotó la parte posterior de la cabeza y comenzó a pensar en un plan. El problema es que la serpiente me atacaría si fuera a salvarlos. No creerían que intento ayudar. Vaya, qué fastidio. Después de frotarse la cabeza un poco más, Hashirama hizo una pausa. De repente tuvo una idea. Una plataforma. Se sentó y tocó el suelo. El chakra brotó de sus manos y la madera recién creada se elevó de la nave.
Se creó una plataforma sencilla, como un colchón, aunque más gruesa que el cuerpo de una persona. Hashirama continuó. Las enredaderas crecían desde cada esquina de la plataforma y se extendían hacia el centro. Las 4 enredaderas formaron un nudo en el centro, y una gran flor comenzó a crecer. Este era un mundo muy interesante. La biología de las plantas era muy interesante. En el anime, Hashirama recordaba haber visto al nuevo almirante Thor verde volar con una flor que le crecía del cuello y giraba como un helicóptero. Él también podía crear esa flor. Exactamente igual que aquella flor, de gruesos pétalos rosados, surgió del nudo. Creció y luego se expandió. Era más grande que una casa de un piso, con ramas que brotaban de ella para crear muchas más flores. Al unísono, las flores comenzaron a girar y, en un instante, la plataforma se elevó. Fue arrastrada hacia el cielo mientras él la guiaba hacia los restos. En ese momento, saltó sobre él y se dejó llevar hasta allí. Mientras sus compañeros observaban sus travesuras, llegó al área y gritó: «Hola, chicas. ¿Quieren que las lleve?» «Yo». Hashirama fue interrumpido de repente. «Que te jodan, perra. ¿Fuiste tú quien hizo ese ataque?» «No. Esta zorra rompe hogares. Lavavajillas, baja aquí». Hashirama parpadeó un par de veces ante los insultos claramente dirigidos a las mujeres. Se habría ofendido, gritando que tener el pelo largo no lo convertía en una chica, pero se contuvo. Recordó que muchas de estas mujeres ni siquiera sabían lo que era un hombre. Esas eran sus maldiciones habituales. Hashirama se aclaró la garganta. «Bueno, sí. Fui yo. Soy el más fuerte de este mar, ¿sabes? Estarás de acuerdo, dado el ataque que sufriste. Mentiroso. Nuestra emperatriz es la más fuerte. Cállate. Toma esta cuerda y sube. Si no quieres subir, me iré. Estoy siendo amable, ya que sería una lástima que murieran». Dio una palmada y decenas de vides cayeron de la plataforma. Las mujeres miraron a su alrededor. Resoplaban y jadeaban, y algunas resultaron heridas tras la explosión. Observaron que la reunión de reyes del mar aumentaba con el tiempo. Al final, una mujer rubia de pelo corto se dio. Nadó en el círculo que habían formado las serpientes y agarró un extremo de una enredadera. En un segundo, la enredadera fue arrastrada hacia arriba por el chakra, corriendo a gran velocidad mientras el rubio aterrizaba en la plataforma. «Ah. No intentes nada gracioso». Hashirama le advirtió con dulzura que no intentara atacarlo. Bajó la mirada mientras las mujeres miraban fijamente la plataforma, entrecerrando los ojos. Una de las enredaderas desapareció tras ser arrancada y no volvió a caer. ¿Significaba eso que el número de enredaderas era limitado? Si se arrancaban todas, ¿qué pasaría si aún quedaran algunas en el agua? Tras dudar, 3 chicas más se acercaron a las lianas y treparon. Las lianas, igual que antes, se elevaron y no volvieron a caer. Poco a poco, más chicas se dieron cuenta. Empezaron a nadar hacia las lianas y la plataforma empezó a llenarse. Por último, había 2 chicas y 2 cuerdas. Ambas fruncieron el ceño al darse cuenta de que la cantidad de cuerda estaba calculada desde el principio. Ya no importaba. Suspiraron, se agarraron a ella y subieron. «Uf, estamos a salvo». Las chicas recién rescatadas suspiraron. Rápidamente se unieron a las demás, creando un pequeño espacio entre el grupo grande y Hashirama. Se creó un silencio peligroso mientras el grupo lo observaba. Sin embargo, Hashirama no parecía molesto. «Ah, disculpe», dijo una de las amazonas. Era la misma chica rubia que primero alcanzó la liana. Pasó rápidamente junto a él y miró hacia el mar. «Ustedes 2. Regresen a la isla, ya pensaremos en algo después». Las serpientes, sorprendidas, escucharon sus palabras. Se deslizaron por el mar y se dirigieron hacia el sur. «Ah, señorita». La rubia se volvió hacia Hashirama. «Me llamo Marianne. Creo que simplemente nos devolviste el ataque, ya que te habíamos estado atacando sin previo aviso, pero no querías matarnos. Por eso nos salvaste, ¿no es cierto? Si es así, me gustaría disculparme. Fue nuestra culpa por atacar de improviso». La niña bajó la cabeza, con una mano sobre el pecho. «Hermana». Muchos amazónicos gritaron desde un lado, pero la niña no se movió. «Ah, sí. No hay problema. Aunque, por favor, llámame señor. Señorita es un nombre un poco inapropiado, ¿de dónde vengo?» «Por supuesto, señor». Marianne levantó la cabeza y asintió. Era el turno de Hashirama de mirar a las chicas y silbar un poco. A pesar de su personalidad agresiva, son unos pedazos de carne picantes, aunque... disculpa. No es nada. Hashirama murmuraba, así que ni siquiera la chica más cercana lo oyó.
Aunque no conocían a ningún hombre, estaba seguro de que entenderían lo que quería decir si lo oían. De todos modos, Hashirama se frotó la parte posterior de la cabeza. Ahora tenía dos opciones. Podía dejar un clon para guiarlos a la isla Amazon Lily, mientras su verdadero yo regresaba a su nave y se marchaba. O podía ir allí con su propio cuerpo, mientras su nave lo seguía. Obviamente, la segunda opción era bastante peligrosa. Sería una tontería ir a Amazon Lily, donde Boa Hancock estaba presente. No dudaría en lanzarle sus rayos de amor. Era una tontería ir a su patio trasero temiendo su poder. ¿Podrías guiarnos a casa? Lamentablemente, la emperatriz serpiente no está. Lleva un tiempo de viaje. De lo contrario, seguro que te habría recompensado. Hashirama parpadeó al oír hablar al rubio. Permaneció en su sitio un instante antes de sonreír. Jaja, sí. Por supuesto. Déjame guiarte a tu isla. Hacía tiempo que quería ver cómo lucía Temisira de DC. Esta no era exactamente así, pero a Amazon Lily se le acercaba mucho. Un reino lleno de bellezas era un reino en el que deseaba pasar al menos unos días. En cuestión de minutos, después de regresar a su nave para informar a la tripulación sobre su elección, dejándolos en shock, se apresuró a regresar a la plataforma voladora y la condujo hacia el sur. Pronto, Hashirama llegó a Amazon Lily. El timón de la vela de Ohara por fin se usó, dado que Hashirama no controlaba directamente la nave esta vez. Mientras pilotaba una plataforma plana que surcaba el cielo, Mikita lo seguía pilotando la nave. ¿Es prudente que vayamos allí? Atacamos su barco, aunque después los salvamos. ¿No es esa la isla de un señor de la guerra? Nami no le preguntó a nadie en particular. Mientras Mikita y Nami pilotaban y navegaban la nave, ella añadió algo más. Sí, es la emperatriz pirata. Muchos dicen que es la mujer más hermosa del mundo, mientras que otros dicen que es la mujer más fuerte del mundo después de Big Mom. Creo que debería estar bien. Vivi añadió desde un lado, con cierta reticencia incluso al hablar con Mikita. Aunque miraba a Nami al hablar, Hashirama, Shirarara dijo que la emperatriz pirata no está en la isla. Así que no deberíamos tener problemas. Las otras tres chicas la miraron de reojo, notando que había vuelto a usar su apodo, en lugar del nombre completo que había empezado a usar. Karoo, el pato, también lo notó y suspiró encogiéndose de hombros, aunque nadie la vio. Fue Nico Robin quien tuvo que sacar a las chicas de su leve nerviosismo. Sus siguientes palabras fueron dirigidas a Vivi y Nami, no a Mikita, porque ella sabía más. Nami, probablemente no lo sepas, pero Hashirama ya derrotó a un señor de la guerra. Mikita debería saberlo mejor que yo, ya que estuvo presente cuando ocurrió. Ahora, como es mucho más fuerte que entonces, no hay de qué preocuparse. Mikita le sonrió a Robin. Sí, ¿conoces el Germa 66? Era como su traje de asalto, pero del tamaño de un gigante y de madera. Era genial, la verdad. Pilotaba esa armadura titánica. Era como un gigante de madera. Ah, yo también ayudé, por supuesto. Dijo que no habría ganado de no ser por mi ayuda. Juntos conseguimos a ese maldito cocodrilo. Mikita parecía feliz al recordar aquella pelea. Era muy reacia a convertirse en su mano dura, pero cuando lo hizo y ganaron, sintió que por fin había logrado algo. Ustedes dos han sido muy cercanos desde el principio, ¿eh? Fue Nami quien murmuró eso, pero Vivi también pensó lo mismo. Mikita simplemente sonrió y se concentró en el camino de agua. Solo debes saber que ningún señor de la guerra es un peligro para un hombre como él. Es seguro estar a su lado. Por cierto, ¿qué es este poder? ¿Cómo puedes crear y controlar plantas? Nací así. La naturaleza me ama. Jaja, qué bonito es tu pelo. ¿Qué tipo de jabón usas para el pelo? ¿Podrías decirme los ingredientes? Ah, sin jabón para el cabello. Nací así. Una multitud de chicas rodeaba a Hashirama y hacían comentarios triviales. Empezaron a preguntarle por su cabello cuando empezó a recogerse el que le quedaba libre en un moño. Le hicieron preguntas de todo tipo, y Hashirama no tenía muchas respuestas creativas. Como el espécimen humano perfecto, la cumbre de la humanidad que era, nunca tuvo que usar productos artificiales. Fue simplemente perfecto desde el principio. Una vez más, el dicho de que la apariencia no importa se desmintió. Estas chicas, que antes eran tan escépticas con él, ahora eran amigables y charlaban con él. Si tu pecho no fuera plano, creo que podrías haber sido considerada tan bonita como la emperatriz. Exclamación de cierre. Una de las chicas más jóvenes dijo sin querer, y todas las demás voltearon la cabeza hacia ella. Sus ojos reflejaban preocupación y horror. La chica entró en pánico.
Por suerte, Marguerite decidió hablar para desviar la atención de ella, de lo contrario, podría haberse orinado encima. Quiero decir que no se equivoca. Aunque creo que Hashirama se ve bien tal como está. Su tipo de belleza es adecuada para este look. Gracias, preciosa. ¿Pero podrías referirte a mí como él? Hashirama sonrió, sintiéndose un poco mejor que hacía un segundo. No le gustaba que lo compararan con la mujer más hermosa del mundo. Desagradable. Hashirama observó a las mujeres mayores del grupo a punto de decir algo, pues, al fin y al cabo, Marguerite aún era joven. Para entonces, ya la conocía y se enteró de que tenía la misma edad que Vivi, apenas 16 años. Estoy de acuerdo contigo, sin embargo. Me veo bien como estoy. Hashirama decidió evitar que las mujeres mayores le dijeran algo malo a Marguerite. Su solución fue agarrar su camisa y quitársela lentamente. Las mujeres mayores, y de hecho todas las mujeres en la plataforma, se detuvieron. Sus ojos se clavaron en el torso desnudo del primer hombre que habían visto en su vida. ¡Ah! ¡Qué hermoso! No creo que los trajes bonitos sean así, las chicas empezaron a murmurar. Sus ojos se clavaron en sus pectorales, el delgado músculo sobre sus costillas y, por último, en su abdomen. Estaba tenso, y al respirar, se sentía como las olas del mar. ¿Quieren ver algo genial? Miren. Sin dudarlo, se enderezó, con el pecho al descubierto, y comenzó a mover el cuerpo con fluidez y ondulaciones. Era extraño, casi como una alucinación. Sus músculos se movían como ondas de agua, como las mareas del océano, como si estuviera hecho de pudín. Era una técnica real que incluso la gente de su antiguo mundo podía practicar. Se llamaba onda de control muscular. Dios mío, qué músculos. Puede que la tribu Kuja nunca haya visto a un hombre, pero eran una tribu guerrera. Tenían músculos y sabían lo que había que esforzarse para conseguir esa definición y control muscular. Este tipo, a sus ojos, era un fenómeno. Un fenómeno de la naturaleza que los asombraba con sus movimientos. Ah, estamos aquí. Antes de que se dieran cuenta, se detuvo con un grito. Miró hacia abajo y sus ojos lo siguieron. Estaban sobre Amazon Lily. Se volvió hacia ellos y sonrió al ver sus rostros sin palabras. Queridas damas, descendamos. La isla del lirio del Amazonas era una auténtica obra maestra geográfica. Repleta de colinas, tenía una alta montaña en el centro. En la cima de esa montaña, la tierra dio vida a 3 serpientes, que luego formaron un corazón. Bajo ese símbolo de corazón de serpiente existía una ciudad entera, conectada a una corriente oceánica. Un camino que partía del mar y atravesaba la ciudad. La plataforma voladora de Hashirama aterrizó cerca del inicio del arroyo, ya que la vela de Ohara tuvo que detenerse allí. Docenas de chicas comenzaron a descender de la plataforma, mientras que la tripulación de Hashirama descendía del barco. Se suponía que debían correr hacia él y encontrarse con él, pero se detuvieron mientras caminaban por el barco. Sus cabezas escudriñaban el entorno con asombro. Hashirama no estaba tan afectado, pero el paisaje era lo suficientemente hermoso como para hacerle soltar un silbido. Si tomaras una parte de la antigua China y la colocaras en un hermoso bosque, obtendrías el lirio del Amazonas. Edificios de intrincados diseños llenaban todo el terreno, mientras mujeres de todas las edades se asomaban desde su vida cotidiana para observar los nuevos rostros. ¡Ja! Mira, uno de ellos está desnudo. Algunos se quedaron boquiabiertos al notar la figura descamisada de Hashirama. Niñas pequeñas se congregaron y se escondieron tras los edificios, contemplando su cuerpo. No sabían que era un hombre, pero el ciclo de la evolución, Swan, lo sabía lo suficiente como para ser cautivado. Músculos que ni siquiera sus mejores guerreros poseían estaban a la vista, y no podían apartar la vista de ellos. Un grupo de guerreras Kuja acudió al lugar y se quedó perplejo. Una de las mujeres mayores que había subido a la plataforma de Hashirama dio un paso al frente. Parecía ser la líder del grupo. Hermana Rose, ella es. Déjame explicarte. El nuevo grupo empezó a charlar con la mujer llamada Rose. Hashirama filtró las palabras y se hurgó la oreja, mirando a su alrededor y sonriendo a cualquiera que le pareciera simpático. Maldita sea, había demasiadas bellezas aquí. ¿Así que esto era el paraíso? Antes de que Hashirama se diera cuenta, Vivi apareció por detrás y le propinó una patada en la cabeza. Su haki de observación gritó y logró hacerse a un lado para esquivar el golpe. ¡Ey! Oye. ¿Qué haces? ¡Qué vergüenza! TSHTSK. Vivi refunfuñó y lo fulminó con la mirada mientras él se encogía de hombros y retrocedía. Suspirando, Hashirama caminó hacia la mujer llamada Rose, quien parecía haber asimilado ya los acontecimientos del pasado. Ah, tú.
Una mujer mayor que estaba charlando con Rose, aparentemente su superior, parpadeó al ver a Hashirama mientras se acercaba a ellas. La mujer de cabello morado parecía un poco dubitativa antes de ocultar esa expresión y sonreír. Bienvenida a Amazon Lily. Soy Lumi. Gracias por salvar a nuestras chicas. Aunque tú fuiste la atacante, para empezar, en fin, un salvador es un salvador. Pronto tendremos un festín. Has llegado en un momento afortunado. Te invito respetuosamente a ti y a tu tripulación a participar en el festín. La tripulación lo rodeó mientras tarareaba su invitación. Bueno, no había forma de pensarlo. Gracias, seguro que iremos. Le dedicó una sonrisa sincera. Estaba guapísima. Los compañeros de tripulación, en concreto Mikita, lo miraron con enfado. ¿Cómo era posible que ni siquiera les hablara de esto? Antes de que la tripulación se adentrara en la ciudad, la mujer llamada Lumi miró a Karo y luego a Hashirama. Por cierto, si necesitan ayuda para cocinar el pato, pueden dármelo ahora. Me aseguraré de que solo ustedes reciban la carne para el banquete. Oh. Ah, sí, puedes llevártela. Hashirama parpadeó y luego sonrió. Aceptó el trato y se volvió hacia Karo, pero el pato ya había huido, dejando tras sí un rastro de lágrimas sagradas. Tú. Sin corazón. Vivi le gritó y corrió tras Karo, mientras los demás compañeros de tripulación se palmeaban la cara al ver a su capitán estallar en una carcajada loca. Mientras tanto, la lumia masónica inclinaba la cabeza mientras el sol del mediodía salía en el cielo. Ah. Ponte algo de ropa, por favor. Estás distrayendo. Por cierto, ¿puedes ponerte algo para, cubrir eso? Lumi, la amazona, hizo una última exigencia, en forma de pregunta, antes de irse. Hashirama se frotó la nuca mientras veía a Lumi alejarse. Robin se acercó a él y le entregó su camisa, que de alguna manera terminó en sus manos. Gracias. Deja de hacer tonterías. Esa fue su respuesta a sus amables palabras, ante las cuales él meneó la cabeza con dolor y añoranza. De hecho, el mundo no apreciaba a los hombres bondadosos. Aunque ahora había otro problema, su grupo se quedó solo en tierra extraña. Vio a Vivi caminando hacia él con un Karo gigante casi haciendo pucheros. Nami y Mikita también se acercaron, y ahora que estaban todos reunidos, Hashirama no sabía qué decir. Normalmente, estar solo en una isla nueva no era un problema. De ahí la diversión de la aventura, pero dada la naturaleza de los isleños esta vez, además del ambiente general con las recientes revelaciones sobre Hashirama, decidieron no aventurarse solos. En su lugar, optaron por que un residente los guiara. Fue entonces cuando Marguerite, la rubia de antes, se acercó a él. Algunas chicas de su grupo también la seguían. Parecía que, a pesar de ser joven, tenía mucha influencia. Quizás simplemente era fuerte. Sin importar las circunstancias, la dejaban hablar mientras se quedaban atrás y le mostraban respeto. Gracias por ayudarnos. Si necesitas algo, puedes venir a buscarme al norte de la ciudad. La niña se llevó una mano al pecho y asintió levemente. ¿Era un saludo de los amazónicos, o una despedida en este caso? Dicho esto, se dio la vuelta y se fue. Oh bien, estaba a punto de irse de todos modos. Oye, ¿puedes mostrarnos los alrededores? Hashirama respondió un poco vacilante. Somos prácticamente nuevos aquí, ¿sabes? Sería genial si tuviéramos una guía, y aún más genial si fuera una señora guapa. Marguerite se detuvo, dándole la espalda. Luego se giró rápidamente y sonrió, ruborizándose levemente. ¿Estás seguro? Si le preguntas a la señora Lumi, ella podrá ofrecerte a alguien mejor. Pero te deseo. Entonces, si no te importa, se acercó a él con una sonrisa. Mientras tanto, las chicas detrás de ella ponían los ojos en blanco y la miraban con picardía. En contraste con las chicas detrás de él, que brillaban de celos. Primero, puedes acompañarme a mi casa. El lugar es precioso. ¿Te importa? Para nada. Muéstrame el camino. Hashirama le sonrió mientras sus mejillas se sonrojaban y luego se aclaró la garganta. Se dio la vuelta y caminó, guiándolo. El anime intentó retratar este lugar principalmente a través de su cultura diferente. Sin embargo, Amazon Lily era mucho más que eso. Era un hermoso terreno, con una naturaleza tranquila, y la ciudad rebosaba una atmósfera vibrante. Las mujeres amazónicas vivían dentro de la arquitectura china, que luego se resaltaba con la hermosa naturaleza de la isla verde. Hashirama y su equipo siguieron a Marguerite y disfrutaron de la isla con todo lo que ofrecía. En lugar de vallas, usaban gor como moneda, ya que eran un país aislado. Precisamente por eso, el gor era más bajo que las vallas, así que podían comprar cosas por casi la mitad de su precio. Así que recorrer la isla, comprar cualquier cosa, era un proceso que todos disfrutaban.
Marguerite incluso recibió algunos regalos de sus chicas, quienes se hicieron amigas enseguida. Estaba agradecida y un poco incómoda después de los regalos, pero se hizo amiga de los piratas Senju. Uf. La tripulación respiró hondo al sentarse bajo la sombra de un árbol. La gente caminaba a su alrededor, viviendo su vida cotidiana, indiferente a ellos. Pero algunos lo miraron de reojo. «¿Sabes? He estado pensando», dijo Marguerite de repente. La tripulación charlaba entre sí cuando se detuvieron y se giraron lentamente para mirarla. Ella miraba a Ashirama con cierta escepticismo. «No compraste nada que las chicas suelen comprar». «Bueno, no compraste nada. Y encima, tu aspecto es un poco diferente de lo habitual». «Quizás». Una gota de sudor se formó en sus mejillas. Miró a su alrededor y notó que no había nadie más cerca. Se inclinó y susurró lentamente. «Quizás eres un hombre MM. ¿Eres, una de esas cosas del mundo exterior? Existen los hombres de verdad. La tripulación se miró lentamente. No era ningún secreto que los hombres tenían prohibida la entrada a Amazon Lily, pero desconocían que los ciudadanos ni siquiera sabían de la existencia de los hombres. En cualquier caso, sería problemático si se revelaba que Ashirama era un hombre. Sin embargo, tras pensarlo un momento, Ashirama simplemente se encogió de hombros. Sacó una manzana de la palma de su mano, la mordió y habló. Su rostro reflejaba dignidad mientras sonreía suavemente. «Sí. Soy una criatura legendaria. Emperador de la humanidad, padre de la humanidad y el único guardián. Sí, ese soy yo. No tiene sentido esconderse, pues soy un hombre. Oh». Mientras tanto, los compañeros de tripulación lo miraban con extrañeza, pues no solía cometer delirios. Luego se giraron para mirar a Marguerite. Para su sorpresa, la amazona quedó impresionada por la tontería, en lugar de sorprenderse o temer que le prohibieran la entrada a Amazon Lily. De hecho, parecía peligrosamente curiosa. Sus ojos brillaban de curiosidad. Algunos transeúntes la miraban al ver la curiosidad de Marguerite, pero nadie se dio cuenta porque el grupo hablaba en voz baja. Un hombre, un hombre. ¿Es por eso que puedes crear árboles y frutas? Ah, ¿es ese el poder de los hombres? ¡Qué hermoso! Errar. Ashirama dejó de mordisquear su manzana. La tiró a un lado, y Mikita la atrapó y empezó a comérsela, mientras Vivi la miraba con los ojos entrecerrados. Bueno, la verdad es que no. Es algo especial. Como dije, nací con ella. Ningún otro hombre tiene esta habilidad. Tengo una hermana, una mujer que se notaría, pero ella tampoco tiene lo que yo tengo. No del todo, al menos. Soy, ¿cómo explicarlo? Puedes tomarme como tomas a tu emperatriz serpiente. Así como ella es especial entre las mujeres, yo soy similar entre mis semejantes. ¿Qué le pasa? Déjalo, creo que está bromeando. Más le vale, de lo contrario sería demasiado embarazoso. Los compañeros de tripulación lo insultaban mientras hablaba de hechos, pero Ashirama los ignoró y continuó con su actuación. Claro que no era solo una actuación ni un montón de mentiras. Al igual que Bo Hancock era una reina entre las mujeres por su belleza y poderes, Ashirama, gracias a la voluntad del Rey Supremo, era igual. Simplemente estaba exagerando al hablar, pero tenía razón. No estaba para nada por debajo de Hancock, así que su argumento era cierto. Ashirama se aclaró la garganta. De todas formas, puedo confiar en que guardarás silencio sobre esto, ¿no? Sería problemático si todos se enteran, dadas las reglas de tu país. Ah, sí, claro. Me callaré. Nadie lo sabrá. En fin, ¿puedes contarme más sobre ti? ¿Cómo funciona ser hombre? Sin el pecho pesado, ¿no se sienten vacíos? Se inclinó con indiferencia para poner una mano sobre su pecho, sobre él, y la acarició suavemente. Los tripulantes que estaban detrás de ellos miraron la escena con el ceño fruncido, pero al final, simplemente negaron con la cabeza, pues era mera curiosidad infantil. Así, Ashirama continuó actuando con grandiosidad frente a Marguerite. Hasta que cayó la noche y comenzó el festín al que lo habían invitado antes. En esta ciudad de temática china, la noche era hermosa, y el festival lo era mucho más. Sin embargo, alrededor de la medianoche, se desató el infierno, ya que Ashirama se enfrentó a peligros para los que no estaba preparado. Quizás debería haber preguntado, para empezar, ¿por qué había un festival hoy? Al comenzar el festival, las calles de Amazon Lily se llenaron de color.
Faroles rojos y pancartas adornaban las calles, simbolizando buena fortuna y felicidad, mientras que intrincados diseños recortados en papel con símbolos auspiciosos decoraban puertas y ventanas, invitando a bendiciones y energía positiva. El mercado, exclusivamente femenino y un centro neurálgico durante el festival, tenía puestos repletos de artesanías hechas a mano, joyería elaborada y deliciosas delicias locales. Las mujeres intercambiaron con entusiasmo productos, ideas y ánimo. Uno de los momentos más destacados del festival fue el gran festín. Bueno, ese fue el evento principal. Las mujeres se movilizaron y prepararon con destreza una variedad de platos tradicionales. Su camaradería era palpable al compartir secretos e historias culinarias. Cuando el festín estuvo listo, las mujeres de la isla se reunieron en largas mesas para compartir platos como el arroz de los 8 tesoros, un arroz glutinoso relleno de frutos secos, nueces y pasta dulce de frijoles rojos, y los fideos de la longevidad, que simbolizan la longevidad y la buena salud. Mientras la mayoría de los isleños se reunía para comer, un pequeño grupo de mujeres vestidas con túnicas de seda de vibrantes colores bailaba, con sus elegantes movimientos cautivando a los espectadores, especialmente a Asirama. También se oían cantos y otros instrumentos en las inmediaciones. En general, el ambiente era muy agradable, lleno de risas y alegría. Había una gran plataforma, pero por ahora estaba vacía. Asirama supuso que más tarde se presentaría algo importante, pero no estaba seguro de qué. Lo que más le gustaba a Asirama era el alcohol de aquí. No había límite para la potencia del trago. Era increíble. BFFRR hipo. Vamos, debes estar mintiendo. No fue tan divertido. Obviamente, no estaba borracho como una cuba, simplemente estaba de humor. Esa era la maldición de ser invencible. Sin embargo, el que acababa de hablar estaba más borracho que todos los presentes en el banquete. La ropa de Marguerite ya era muy reveladora, pero ahora incluso los pocos tirantes que sujetaban su sostén y falda se estaban aflojando. Quería probar lo que bebe un hombre y entonces se puso en ese estado. Ahora estaba despatarrada sobre su cuerpo, hombro con hombro, mientras coqueteaba con él sin pudor. Probablemente lo recordaría a la mañana siguiente y se sentiría avergonzada, probablemente. Las chicas de su grupo obviamente tenían mucho que decir al respecto, dado que habían estado hablando de engaños y todo eso justo esta mañana. Sin embargo, seguían considerando a Marguerite una bebé inocente, así que no apartaban la vista de Asirama. Lo vigilaban amenazadoramente. Intenta algo gracioso con ella y estás muerto, gritaban sus ojos. Por suerte, ellas también se dejaron llevar demasiado pronto por el festival, la diversión, los chismes y el encuentro con las otras mujeres de la isla. Así que no pudieron centrarse precisamente en él. Marguerite estuvo en el mar los últimos 2 meses, así que disfrutaba de la bebida y la comida. Intentaba relajarse, y la ayudaba a tenerlo con él. Maldita sea. Marguerite prácticamente lo abrazaba en ese momento, y lamentablemente, sus manos ya no podían apartarse. Él la rodeó con la mano derecha, apretándola y tocándola, mientras ella emitía un gemido involuntario. Nene no está ahí. En ese momento, no había nada más que pudiera hacer. Perdió el control y se dejó llevar por sus instintos. Para que quede claro, no se estaba aprovechando precisamente de una niña borracha. Ella sabía lo que hacía hasta cierto punto, aunque no lo demostraba abiertamente. Asirama se dio cuenta de que si Marguerite quería, podría volver a su estado de sobriedad. Bajo esos ojos nublados, percibió que solo estaba medio borracha. Besarse no era algo inaudito allí. Notó que algunas mujeres ya se besaban y se tocaban, y Marguerite, una adolescente curiosa en esta isla, debería saber lo que significaba cuando se sentó cerca y se frotó contra Asirama. Asirama la empujó suavemente hacia abajo, dejándola con la cabeza apoyada en ellas, antes de inclinarse y besarla. Tenía la boca llena de alcohol, del tipo normal, mientras la besaba con ese mismo líquido, ante lo cual, como esperaba, ella no se avergonzó, lo atrajo así con los brazos y profundizó el beso. Oh, sí. Ella gimió en su boca mientras los dos se pusieron manos a la obra, ocultos en la niebla del festival, lejos de sus compañeros de tripulación que habían ido a disfrutar del canto a lo lejos. Sus manos recorrieron su cuerpo, la belleza apenas cubierta, tocándola y apretándola. Ella gimió en respuesta, jadeando cuando sus dedos rozaron sus partes íntimas. Eso continuó durante 2 minutos antes de que Asirama se levantara de ella, la tirara y comenzara a alejarla. Chicos. Llamó antes de irse. Marguerite necesita usar el baño. Volvemos enseguida. Solo Robin, hipersensible a su entorno tras años de alerta, lo oyó. Entrecerró los ojos y suspiró, sacudiendo la cabeza y volviendo a la música.
Ashirama no se preocupó después de eso. Estaba seguro de que encontraría una excusa mejor si las cosas salían mal. Recogió a Marguerite en brazos, como si fuera una princesa, y saltó, recorriendo la reunión para encontrar un lugar fantasma. Ashirama la dejó de pie y la empujó contra la pared. Sus nalgas presionaron la madera limpia mientras las caderas de Ashirama empujaban las otras nalgas. ¡Qué chica más guarra, Dios mío! Seduciendo al primer chico que conoces. ¡Qué guarrilla! Lo entendiste todo mal, Tak. Ella gritó cuando él empujó sus caderas contra su trasero más, causando que la cosa dura y caliente dentro de sus pantalones la empujara por detrás. Jaja, ¿es eso, un hombre? Ella no terminó lo que estaba diciendo, solo gimió, y luego empujó su trasero hacia atrás, frotándolo contra él. Ella lo estaba invitando, sin hablar. Bueno, ella era una perra caliente y cachonda, no podía dejarla ir ahora que estaba rogando que la follaran. De un tirón, le arrancó las bragas del bikini y las tiró a un lado. Luego, retrocedió un paso para soltarse el cinturón y provocó que sus pantalones cayeran. Algo grande y duro salió disparado, golpeando su coño desnudo, mientras ella jadeaba. Es lo que querías. Diciendo eso, Ashirama posicionó su pene con sus manos y luego golpeó sus caderas hacia adelante. Las mujeres amazónicas eran demasiado activas físicamente para que su himen permaneciera intacto en ese momento. Así que no había ninguna obstrucción, solo la carne adecuada que su pene atravesó y la embistió en lo más profundo. Agarrándole la boca con una mano y envolviendo su cintura con la otra, comenzó a llevar sus caderas hacia atrás y luego a golpearlas hacia adelante nuevamente. Con un ritmo hermoso, Marguerite se perdió en puro placer, con la boca hecha agua y los ojos en blanco, mientras gemía con el corazón. Nunca se sintió más viva que ahora. 5 minutos después de destruir su coño, Ashirama se encontró haciendo una pausa. Hola. Lumi, la mujer de cabello morado de antes, se paró frente a los dos, absortos en el placer, con una expresión muda. La mujer en bikini también estaba borracha, parpadeando mientras él lo veía saludarla. Ella observó la escena con ojos morados durante 2 segundos más antes de que sus ojos se abrieran de par en par y la comprensión la golpeara. No es bueno. Oh Dios mío. Ashirama pensaba arrancar unas enredaderas del suelo y atarla, pero la mujer saltó hacia adelante. Saltó y le cubrió la cabeza con las manos, mientras sus labios presionaban los de él. Ashirama abrió mucho los ojos por un instante antes de soltar una risita y agarrarla por la cintura. La levantó y dejó caer su trasero sobre la espalda de Marguerite, mientras continuaba embistiendo, mientras la mujer de cabello morado se divertía con su boca. En poco tiempo, un grupo de mujeres llenó el área, gimiendo y disfrutando del único hombre que habían conocido. Fue un éxito. Fue una visita muy provechosa. En cierto momento, Ashirama incluso perdió la cuenta de cuántas perras dejó inconscientes tras darlo todo. Esto fue lo mejor. Mierda, me siento muy relajado. Esto le recordó los viejos tiempos. En su primera vida, cuando tuvo que asistir a algunas orgías para sus misiones. Siempre odió las orgías. Era asqueroso que un hombre le metiera la polla en el coño a una mujer que acababa de ser utilizada por otro hombre. Pero esta era una orgía que podía asimilar. Esta fue una de sus mejores noches en este mundo. A veces él también deseaba ignorar las emociones y todo lo demás, y simplemente disfrutar del abrazo de innumerables mujeres excitadas. Era encantador. Dejar a las mujeres inconscientes y usadas al descubierto no sería buena idea. Sería problemático que, al verlas así, empezaran a buscar al responsable. Así que Ashirama creó algunos clones para recogerlas y llevarlas a casa de Marguerite. Luego de hacer esto, limpió con una escoba de árbol natural y decidió regresar a la fiesta. Mientras caminaba, escuchó la sutil voz de alguien encantador. Esto es. Apenas se oía desde allí mientras caminaba, pero era una voz que permanecía en su cabeza. ¿Sabes esa voz que solo por oírla sabes que es de alguien atractivo? Sí, es esa. Ashirama bostezó mientras disfrutaba de la brisa nocturna. Caminó estirando los brazos y se acercó al festín. Pronto, entró en la reunión que estaba ocurriendo en un espacio abierto, con una puerta alta delante. Ashirama entró. E inmediatamente, para su sorpresa, todas las mujeres se giraron para mirarlo. Ahí está. La misma voz segura, llena de un encanto cautivador, habló. Ashirama lanzó una mirada en dirección a la voz, ignorando las demás miradas, mientras parpadeaba. Parecía encantado. Sus ojos se abrieron de par en par y se quedó boquiabierto, con los ojos brillantes. Ashirama dejó de respirar por un instante, paralizado por el asombro.
Encima de la gran plataforma, que antes estaba vacía, una mujer alta se encontraba de pie con una mano en la cadera. Su cabeza estaba inclinada mientras lo miraba, su brillante flequillo negro ondeando en el aire mientras sus profundos ojos azules lo observaban fijamente. La emperatriz serpiente, Bo Hancock, lo observaba a la cara. Sus largas pestañas se cerraron lentamente antes de volver a abrir los ojos. Esta vez, su mirada reflejaba desprecio. Maldita sea, hombre. La mujer más bella del mundo. Recordó cuántos fans de One Piece en internet la criticaron por ese título. Decían que una chica cualquiera de una isla de East Blue era más guapa que esta Bo Hancock. Pero al verla en persona, incluso estando tan lejos de él, sintió el impulso de abofetear a cualquiera que afirmara eso. Los dibujos en 2D solo podían capturar una parte de su belleza divina, pues cada una de sus partes era increíblemente sensual. Parecía como si Dios la hubiera dibujado personalmente. Bo Hancock, la emperatriz pirata. Hashirama Senju. La mujer habló mientras él parpadeaba. En un instante, su rostro encantado palideció. Bo Hancock estuvo aquí. Esto no era bueno. Estaba en serios problemas. Así que de esto se trataba el festín. ¿Que Hancock había regresado? Marguerite y su tripulación estuvieron 2 meses en el mar. Así que no debieron saber que Hancock había regresado. Para celebrar su regreso, la isla estaba organizando un festival. Maldita sea, esto no era nada bueno. Hashirama giró la cabeza para buscar a sus compañeros. Se le heló el corazón al ver que sus ojos se posaban en un punto de la reunión, donde 5 estatuas de piedra permanecían inmóviles. Desde Nami hasta Karoro, todos se habían convertido en piedra. El encanto anterior se desvaneció por completo, al igual que el pálido nerviosismo. Su mirada se clavó al girarse para contemplar a la hermosa mujer. «Qué atrevido de tu parte venir a mi isla». La mujer continuó. «Aquí es donde termina tu viaje». Cambió de pose suavemente y juntó las manos formando un símbolo de amor. Luego, sonrió. Rayo de amor, amor. Bajo la luz de la luna, mientras las hojas revoloteaban como espadas y la brisa del viento agitaba mechones de su cabello hacia un lado, Hashirama se enfrentó a un obstáculo insuperable mientras rayos de derrota se precipitaban hacia él. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. En la parte del nuevo mundo de Grandline, la gran isla que albergaba en su interior un país del tamaño de una ciudad era tan próspera como siempre. El país del romance, un lugar adornado con una arquitectura caprichosa y vibrantes campos de flores, rebosaba vida en cada esquina. Las calles adoquinadas resonaban con un alegre bullicio mientras extraños juguetes parlantes y humanos coexistían en armonía. Un gran coliseo, la atracción más popular de este reino, se alzaba imponente entre las pintorescas casas. En la ciudad, risas y susurros se filtraban desde los bulliciosos cafés, mientras que el castillo real se alzaba a lo lejos, solitario y en lo alto. Esta era Dressrosa, una ciudad marcada por sombras invisibles, pero rebosante de un espíritu contagioso y resiliente. El antiguo dragón celestial, uno de los 7 señores de la guerra, Don Quixote do Flamingo estaba en la azotea del castillo real mientras disfrutaba de la brisa nocturna golpeando su piel. Bajo la luz de la luna, su hombre de mayor confianza, Trébol, estaba a su lado. Acababa de llegar allí con un informe en la cabeza. Sí, Toffee. El evento ha ido viento en popa. De hecho, ya hemos recibido respuestas de algunos de nuestros invitados más importantes. El informe de Trébol hizo sonreír a Doffy. Era una buena noticia. Era la única que le alegraba los oídos desde el día en que se enteró de la muerte de Vergo. Vergo era alguien en quien Doffy confiaba. Confiaba en todos en su familia, pero Vergo era superior al resto incluso entonces. Como vicealmirante, también confiaba en su fuerza. Cuando le encomendaba una misión, la daba por cumplida. Sin embargo, hace 2 meses, Vergo fracasó. Ese hombre, tan fuerte, murió a manos de esa estúpida mujer. Una zorra escurridiza que escapó de la muerte décadas atrás. Lo primero que hizo después fue abusar de su estatus para exigir una audiencia con Tsunade. Sin embargo, cuando Sengoku y Garp intervinieron, su furiosa demanda fue ignorada. Para ser justos, no fue exactamente ignorada, sino que el acuerdo se modificó ligeramente. ¿Eh? Bueno, ya que tienes tantas ganas de conocer a esa chica, la acompañaré. De todas formas, hace tiempo que no veo a Dressrosa, dijo Garp. Doflamingo confiaba en sus habilidades, pero no se consideraba arrogante. El héroe marino Garp no era alguien a quien pudiera enfrentarse. Así que, al final, tuvo que cancelar la reunión. El corazón de Doflamingo ardió durante los siguientes días.
Un miembro de su familia fue asesinado, y ni siquiera conocía los detalles. Claro que estaba equivocado, y debía ser castigado por haber enviado un espía a la Marine, pero esa parte estaba resuelta gracias a su estatus. Solo veía mal en esa mujer, Tsunade, y por eso quería matarla. Él la quería muerta después de que ella rogara que la mataran. Como el Joker del inframundo, Doffy era más estratégico que la mayoría. Así que, cuando sus emociones se calmaron un poco, ideó un plan para atraer a los peces hacia él. Doflamingo usó el Coliseo, el lugar más popular de Dressrosa, para anunciar un gran torneo. Haciendo uso de su autoridad, anunció que tanto piratas como marines y cualquier otro guerrero podían unirse a este torneo. Podían venir a luchar, con un premio final que no era una ni dos, sino 3 frutas del diablo. En retrospectiva, esto no fue solo para atraer a Tsunade, sino también para el bien de Dressrosa, además de otros beneficios. Sin embargo, sí, fue principalmente para traerla aquí. Con una paramesía, una logia y un Zoan mítico súper raro, se suponía que esto atraería a mucha gente. Gracias a su conexión con el inframundo, incluso invitó a algunas figuras populares del mundo, como Charlotte Oven, de los Piratas de Big Mom, y All Star King, de los Piratas de las Bestias. Desde la Infantería de Marina, envió una tarjeta de invitación a Tsunade junto con algunos otros, que obviamente estaban por debajo de ella en rango. Ya había recibido confirmación de algunos invitados. De hecho, algunos también traerían participantes por su cuenta, ya que no participarían. Después de que Trevor le dio los nombres de aquellos que habían respondido a la invitación, Doffy se rió entre dientes y le lanzó una mirada a Trevor. Qué bueno que vengan. Pero ya sabes a quién estoy esperando, ¿verdad? Oye, Doffy, iba a hablar de ella. Así que respondió. Pero es complicado. Doffy frunció el ceño. ¿Por qué? Lo rechazó. ¿Deberíamos entonces seguir con el plan B? El plan B consistía en difundir rumores de que Hashirama Senju también se uniría al torneo. Eso sin duda también involucraría a Tsunade. Querría salvarlo de Doffy y correr a Dressrosa. Eso no, Doffy. No hay necesidad de eso. Trevor rió nerviosamente. Así que lo aceptó. Dijo que estaría aquí el día del torneo. Ah. ¿Y entonces cuál es el problema? Doflamingo se emocionó muchísimo. Eso fue genial. Sin embargo, sentía curiosidad por saber por qué Trevor andaba con rodeos. Bueno, trae a alguien con ella. Es un pirata. Un señor de la guerra. Tsunade dijo que la emperatriz pirata, Bo Hancock, se uniría al asiento de invitado. Doflamingo permaneció inmóvil en su posición. Luego, lentamente, volvió la cabeza hacia el cielo y comenzó a contemplar. Le gustaban las mujeres hermosas, pero no, eso no era bueno. Esa mujer era su perdición. Al otro lado de Grandline, en la isla de las mujeres, su emperatriz estaba con la barbilla en alto mientras miraba a la rata que había invadido su isla. Así que es él, ¿eh? Mientras él la miraba boquiabierto, Bo Hancock lo observó con atención. No es diferente a cualquier otro hombre. Con la cabeza ladeada, el flequillo colgando recto, cubriéndole los ojos, mientras el viento le despeinaba el pelo. El mayor odiador de hombres del planeta observó a la coqueta, que casualmente había dejado a un grupo de mujeres usadas hacía apenas unos minutos. Tsunade Senju decía que su hermano era especial, pero todo lo que veo es, los pensamientos de Boa Hancock se detuvieron. Sus ojos se congelaron al observar el cambio en la expresión del joven. El rostro de asombro que Hancock había visto en todos los hombres se transformó al localizar a sus compañeros de tripulación convertidos en piedra. La expresión de Hashirama Senju cambió. Una sombra sombría se posó en su rostro al mirar a Hancock a los ojos. Su mirada no se desvió por su cuerpo ni por sus impresionantes curvas, sino que se fijó en la de ella. El rostro inexpresivo de Hancock cambió ligeramente. La comisura de sus labios apenas se levantó. Todavía lo miraba con desprecio, pero ahora se sentía un poco divertida. Atrevido, ¿verdad? Tal como le había dicho su hermana mayor, Hancock fue notificada de su aparición en Amazon Lily por una de sus oficiales. Le informaron de un barco atracado en la isla, cerca del pueblo, que tenía 3 poderosos dragones de madera pegados a la proa. Solo cuando Hancock llegó al festín y vio a los visitantes, supo quiénes eran. La princesa de Arabasta era fácil de reconocer, y las demás simplemente completaban la descripción. Bastaba una mirada y un rayo de amor para que se convirtieran en piedra. Por supuesto, nadie podía ignorar su belleza. Por eso Tsunade Senju la sorprendió en aquel entonces, lo que dio lugar a esa agradable conversación posterior. Hashirama Senju. Bo Hancock habló, moviéndose en su lugar mientras quitaba la mano de su cintura.
Qué atrevido de tu parte venir a mi isla. Esta es donde termina tu viaje. Cambió de pose con suavidad y juntó las manos en señal de amor. Sonrió ante su mirada firme, pues estaba a punto de enfrentar el mismo destino que sus amigos. Amor, amor, as. Rayos en forma de corazón salieron disparados de su mano y se abalanzaron sobre el niño, mientras Hancock recordaba la petición que había hecho Tsunade Senju. Como Tsunade estaba segura de que Hashirama se encontraba en este cinturón de la calma, y que las piratas Kuja gobernaban esta parte del mar, le pidió a Hancock que no le hiciera daño al niño si se las topaba. La petición incluía que Hancock se lo entregara a Tsunade, y dado que Hancock sentía simpatía por esa mujer, accedió. Como no les había hecho daño ni a ella ni a su gente, Hancock planeó convertirlo en piedra, entregárselo a Tsunade Senju, despedazarlo y luego continuar con su vida. Así que, en retrospectiva, este chico sobreviviría a este contraataque. Lo que Hancock no esperaba era: bueno, para que él se defienda. Maldita sea, al menos debería intentarlo. Por un instante, Hashirama pareció presa del pánico ante los rayos. Hancock no lo culpó por ello. Más bien, demostró que era consciente de los peligros de este mar, que era ella. Sin embargo, en el último instante, cuando el rayo estaba a punto de tocarle la nariz y, por lo tanto, detener su vida para siempre, el mundo se derrumbó. Una cúpula se expandió con él como centro. La cúpula verde tocó los corazones rosados, y estos se evaporaron. El suelo crujió, los utensilios del festín se hicieron añicos y volaron, y mientras la cúpula seguía expandiéndose, consumiendo a los humanos cercanos, los envió al reino de los sueños. Los miembros de la tribu Kuja cayeron de bruces, con los ojos en blanco, mientras un ciclón de fuerza de voluntad emergía de la nada. Todo se estremeció, todo se rompió, mujeres inconscientes sangraban por la nariz, mientras que solo unas pocas, incluyendo a Bo Hancock, permanecieron en pie, con los ojos abiertos y el cabello ondeando hacia atrás por la conmoción. Eso fue, el Haki del Conquistador. Pero ni siquiera Riley tiene tanta fuerza. Los ojos de Hancock temblaron y sus rodillas temblaron. Rápidamente se sobresaltó hacia atrás y sus ojos, abiertos como platos, se agudizaron. En un instante, un dominio púrpura surgió de su cuerpo y chocó contra el verde. El dominio de Hashirama, que ya había cubierto la totalidad del área del festín en un círculo, fue empujado hacia atrás repentinamente y cortado en medio círculo. La mitad de la cúpula existía perfectamente detrás de él, pero no muy lejos de él, el dominio púrpura retrocedió. Lo mismo le ocurrió a Hancock, quien tenía una expresión aguda, mientras una gota de sudor resbalaba por su barbilla. Suficiente. Bo Hancock gritó con un chorro de sangre saliendo de su nariz, pero se negó a rendirse. Hashirama lo estaba dando todo, por primera vez sin contener su haki del conquistador, liberando su fuerza de voluntad y concentrándola en la mujer frente a él. No es suficiente. Hashirama dio un paso adelante y Hancock retrocedió uno. Le temblaban los ojos, le sangraba más la nariz y las venas de la frente de Hashirama se engrosaban. No lo estaba pasando nada fácil, aunque la estaba empujando hacia atrás. El suelo crujió en medio del choque y se partió en dos. La isla parecía como si un terremoto estuviera ocurriendo justo allí. Eres un chico estúpido. De repente, una voz anciana gritó, y con la presión en la cabeza y el cuello de Hashirama, no pudo mirar hacia un lado. La situación era complicada, pues la voz anciana gritó y saltó, apareciendo justo detrás de él. Era la ex emperatriz Kuja, la anciana gloriosa, quien se movía a través del choque de Haki casualmente mientras empuñaba su bastón. Estáis matando a todo el mundo. Antes de que Hashirama pudiera reaccionar, la mujer saltó detrás de él y blandió su pesado bastón tras su cabeza. Toda la sangre que tenía atrapada en la frente y el cuello volvió a fluir mientras tropezaba y caía. Su cabeza estaba sometida a tanta presión que tal ataque le infligió un daño considerable. Con los ojos en blanco, Hashirama cayó al suelo, mientras Bo Hancock soltó su ráfaga y cayó sobre una de sus rodillas. ¿Qué en nombre de la diosa? Con los ojos abiertos y la nariz todavía llena de sangre, Bo Hancock simplemente miraba con asombro y con un incipiente sentimiento de inferioridad. ¿Quién carajo era este hombre? Mierda, eso fue artístico. Hashirama bostezó y estiró los brazos. Con los ojos entrecerrados, se incorporó y miró a su alrededor. El incidente que lo llevó a perder el conocimiento fue hermoso. No era ningún secreto para él que el Haki podía bloquear los efectos directos de las frutas del diablo, pero no estaba seguro de cómo usar esa faceta del Haki. Al final, simplemente lanzó una ráfaga de Haki del conquistador con la esperanza de mantenerse a salvo, y funcionó. La descarga de poder y adrenalina todavía estaba en sus venas.
Ashirama lo recordaba todo con gran detalle, y también pudo distinguir el último incidente, aunque no vio al atacante con sus ojos. Era una abuela. O bien el impacto fue fortísimo, o su cabeza, bajo presión, era propensa a sufrir daños en ese estado. O bien, ambas cosas. Al final, se desmayó. ¿Pero dónde está esto? Ashirama recorrió con la cabeza la habitación en la que se encontraba. Bueno, habitación era una palabra grande para esto, era una celda de prisión. Situado justo al lado de la calle, con 3 de las 4 paredes a su alrededor de hormigón macizo, y solo la delantera ligeramente abierta. Tenía abarrotes de oro macizo que dejaban ver la calle al otro lado. Era una prisión vergonzosa, donde todos podían ver quién estaba dentro. Ashirama notó que algunas chicas lo espiaban desde lejos, escondidas tras las casas y demás. Y ya era de día. Así que el festival había terminado, y todos los que no tenían mucho que hacer empezaron a reunirse detrás de las casas. Al principio, solo echaban un vistazo, pero pronto empezaron a acercarse. En 10 minutos, el frente de la celda de la prisión de Ashirama se llenó de innumerables chicas semidesnudas, en bikini, que lo miraban con asombro. Murmuraban, susurraban y miraban fijamente. Ashirama necesitaba mencionar que no estaba desnudo, a diferencia de Luffy, quien se encontraba en la misma situación en otra línea temporal. Le quitaron la camisa y los pantalones y se quedó con unos boxers, pero no estaba desnudo. Aún así, eso ya atrajo suficiente atención. Todos se quedaron mirando, con los ojos fijos en el bulto en sus pantalones. ¿Qué es eso? ¿Eso es? Algunas de las mujeres mayores parecían saberlo, mientras que las más jóvenes simplemente lo miraban con curiosidad. ¡Qué descarados sois muchos! Ashirama negó con la cabeza y se levantó. Sus miradas fueron divertidas al principio, pero ahora había vuelto a la normalidad. Se levantó y buscó una salida. Las mujeres parpadearon, sonrojándose levemente al ser llamadas desvergonzadas. No todas reaccionaron con timidez. Sin embargo, algunas retrocedieron y gruñeron. «Cállate, intruso. ¿Te has atrevido a entrar en nuestro país siendo varón? ¿Por qué habla una mujer?» Todos quedaron boquiabiertos ante su respuesta, mientras él estiraba los brazos con indiferencia y buscaba una salida. Las chicas cotilleaban, conmocionadas y sin palabras. ¿Cree que no deberíamos hablar solo porque somos mujeres? Así que los hombres menosprecian a las mujeres. Para que él dijera tal cosa, qué despreciable. Ashirama frunció el ceño al darse cuenta de que la celda estaba completamente cerrada. No tenía puerta. Además, estaba hecha de materiales especiales, así que romperla sería un poco difícil. Y había un grillete de piedra marina que le sujetaba el tobillo. El otro extremo estaba fijado a la pared. Se prepararon bien para mantenerlo encerrado allí. No es que sus poderes estuvieran limitados por la piedra marina. Así que sus esfuerzos serían infructuosos. Antes de que Ashirama hiciera algo para liberarse, decidió preguntar a la multitud. Por cierto, ¿qué pasó con mis compañeros? Siguen siendo piedras. Creo que están guardadas en el palacio de la emperatriz. Ashirama no esperaba una respuesta directa, y al parecer las cujas también. Voltearon la cabeza bruscamente al oír quién hablaba, mientras la chica rubia hacía una mueca de huí. Fue Marguerite quien le guiñó un ojo a Ashirama antes de que unas mujeres mayores la arrastraran para sermonearla. Él sonrió y le devolvió el guiño mientras ella desaparecía entre la multitud. Lindo. Como Marguerite estaba aquí, nadie se enteró de la orgía que había provocado anoche. Así que ella y las demás chicas que se unieron a ella deberían estar bien. Ashirama volvió a concentrarse en la multitud. Sus ojos se desviaron para echar una última mirada a esta reunión de bellezas, mientras sus manos se movían para alisar su cabello suelto hasta convertirlo en una masa. Formó un moño desordenado y lo ató con una enredadera desgastada que le salía de la palma. Las chicas lo miraban boquiabiertas mientras se movía, y él se echaba a reír en medio de todo. Después de terminar de peinarse, se encogió de hombros y se soltó los brazos, mirando a las chicas con una sonrisa. «Chicos, ¿pueden retroceder un segundo?» Las chicas parpadearon, fruncieron el ceño, se miraron entre sí y luego retrocedieron. Tenían curiosidad por saber qué quería hacer. Nadie pensó que intentaría escapar, estando rodeado como estaba. Se creó un espacio seguro entre la celda de Ashirama y la multitud. Al verla segura, juntó las manos y las soltó. Las chicas lo observaron mientras apretaba los puños, con las venas de sus antebrazos dilatadas, antes de lanzarlos al cielo. De inmediato, 2 grandes manos de madera surgieron con un estruendo del suelo de cemento. Ashirama se encontraba entre los 2 puños, mientras los suyos se abrían en 2 palmas rectas.
Los puños de madera lo imitaron, abriéndose y apuntando al techo. Hashirama tocó sus palmas sobre su cabeza y, para sorpresa de todos los observadores, las dos palmas de madera también se tocaron, atrapando a Hashirama en el proceso. ¿Qué está haciendo? Una niña preguntó por pura curiosidad, expresando la opinión de todos los presentes. La pregunta recibió respuesta inmediata cuando la palma de la mano se elevó bruscamente. Rompió fácilmente la cadena del tobillo de Hashirama y atravesó el tejado, abriéndose como una flor de loto. Hashirama estaba a salvo en la flor, en el techo de su celda, y se veía un poco diferente con alas verdes saliendo de su espalda. Nos vemos luego a todos. Tras saludarlos con dos dedos y un guiño a Marguerite a lo lejos, Hashirama voló con un aleteo de alas. Lo que no sabía es que millones de superflechas encantadas con Aki se dispararían hacia él apenas un segundo después. Jaja, mmm. Bo Hancock relajó sus músculos mientras se recostaba en la pared de la fuente termal. Su cuerpo se elevó hasta que su pecho quedó sumergido, con sus pechos flotando, y su cabeza reposaba hacia atrás junto con sus brazos, en el suelo. Dentro del palacio de la emperatriz serpiente, construido con temas chinos, Bo Hancock descansaba en sus aguas termales personales. Sin ventanas en los alrededores y con apenas una fuente de luz, para que nadie la viera desnuda, ni siquiera por casualidad, este lugar era oscuro y acogedor, lleno de niebla. Este era el lugar donde Hancock se sentía más relajada, pero a la vez, más paranoica. Nadie podía verla allí, pero si alguien lo hiciera, descubriría su secreto. La marca que ardía en su espalda hasta el día de hoy. La señal revelaba su pasado como esclava. Hoy, sin embargo, Hancock simplemente se sentía cansada. No sentía la preocupación de la paranoia, solo quería relajarse y descansar. Ese estallido de Aki del Conquistador fue algo extraordinario. Había una razón por la que quienes lo usaban no lo usaban a menudo. Era agotador. El Aki del Conquistador avanzado lo hacía menos agotador, ya que su efecto era más controlado, pero Hancock no podía usarlo. Rayleigh intentó enseñárselo, pero ella simplemente no pudo. Quizás lo descubriría más adelante, o quizás simplemente no tenía el talento para ello. Hancock anhelaba ese poder. Era conocida como la mujer más hermosa, y aunque le gustaba ese título, también lo abusaba. Quería que la llamaran la mujer más fuerte del mundo. Actualmente, Big Mom lo tenía, y contaba con el recubrimiento del Conquistador para proteger el título. Solo si Hancock lograba desbloquearlo, entonces. Hablando de usuarios del Aki del Conquistador, Hancock frunció el ceño mientras reclinaba la cabeza con los ojos cerrados. ¿Lo tiene Tsunade? Hancock olvidó preguntar. Bueno, estaban hablando de muchas cosas, así que no me extraña que se le escaparan un par de temas. Pero consiguió su número, ¿debería llamarla? Tsunade Senju ya no estaba en Amazon Lily. Al terminar su conversación con Hancock mientras tomaban el té, se marchó después de que Hancock devolviera a sus compañeros a la normalidad. Antes de irse, Hancock había accedido a unirse al jueguito del señor de la guerra Doflamingo, después de que Tsunade le dijera lo cabrón que era ese hombre. Se enfureció al enterarse de sus planes. Tanto que anunció que asistiría al evento como invitada. Hombres como él merecían morir, y ella se aseguraría de ellos si intentaba algún truco en ese torneo. En cuanto a por qué Tsunade había aceptado asistir al evento, fue interesante. Bueno, ese chico me está evitando. Debo admitir que no puedo atraparlo si no me deja. En ese caso, tendré que atraerlo. Me aseguraré de que publiquen en el periódico que voy a Dressrosa. Eso llamará su atención y adivinará los planes que Doflamingo debe estar tramando. Así que vendrá a buscarme allí, añadió. Ah, y si lo encuentran, llámenme y díganme que lo recoja, o, en otros casos, al menos avísenle de este torneo. Que asistiré. Hancock sabía lo que Tsunade sugería con ese breve silencio. Cuando decía en otros casos, se refería a que, en caso de ser derrotada, debía avisarle cuando él estuviera a punto de partir. Hancock se enorgullecía de decir que no era así. En cuanto Hashirama despertara, visitaría su celda y lo convertiría en piedra. No podía hacerlo de inmediato, ya que él estaba dormido y, por lo tanto, no sentía deseo alguno por ella. Lo convertiría en piedra, llamaría a su nueva amiga y le diría que recogiera a su asqueroso hermano. Era un poco raro, no lo quería en su isla. No después del daño que había causado. Podría haber muerto gente si continuaba con su ataque. Era demasiado peligroso. Hashirama Senju tuvo que ser entregado lo más pronto posible. Fuera. Estallido. Chapoteo. De repente, el sonido del viento, el sonido de cosas rompiéndose y, finalmente, el sonido del agua salpicando llenaron la habitación.
Hancock saltó, cubriéndose el pecho con su antebrazo y buscando a quien acababa de caer del cielo. «Ouch, joder, tengo una flecha en el globo ocular». Hancock frunció el ceño, gruñendo, mientras su rostro palidecía de ansiedad al reconocer la voz. Era fácil de reconocer, dado que solo había un hombre en toda la isla. Ella activó su haki de observación para ver un poco más claramente en la niebla, y sus párpados se estremecieron ante la vista. Con solo sus calzoncillos, destrozados por el impacto, dejando al descubierto la parte del cuerpo que le faltaba, se levantó lentamente del agua. Su mano derecha arrancó la flecha de su ojo y también le arrancó el resto del globo ocular derecho, que al caer al agua lo engañó. Para sorpresa de Hancock, un nuevo globo ocular comenzó a crecer en la cuenca en cuestión de segundos. Un silencio creció en las aguas termales, con solo gruñidos llenando el aire, hasta que sus ojos sanaron y Hashirama parpadeó. ¡Oh! De pie a solo unos pies de la mujer alta, que se cubría el pecho con una mano, mientras lo miraba, Bo Hancock parecía furiosa. «Hermana, esto es un malentendido». Su parte del cuerpo, antes colgada, ahora de repente alta y alta, no parecía muy convincente. Hancock apretó las mandíbulas. «Amor. Oye, déjame explicarte al menos. Es mi culpa que tus chicas dispararan flechas. Maldita sea». Sin otra opción, Hashirama lanzó otra ráfaga de haki del conquistador, mientras Hancock disparaba su rayo sin darse cuenta de que ya no había ninguna mano cubriendo su cuerpo. ¿Por qué las mujeres estaban tan locas? Este enfrentamiento se pudo haber evitado si ella lo hubiera escuchado, pero atacó primero. Bo Hancock disparó su rayo al instante, así que ya no tenía intención de hablarle. En cuanto movió las manos, desató una ráfaga de su haki del conquistador. Su ceño fruncido fue suficiente para comprender su sorpresa. No esperaba que él usara su haki del conquistador, lo que le hizo preguntarse por qué, como si le importara a alguien en los alrededores. Cuando la cúpula de su voluntad tocó la viga, la dejó destruida. Exclamación de cierre. Bo Hancock se estremeció y liberó una ráfaga. Para sorpresa de Hashirama, su cúpula se desmoronó y se rompió como fragmentos de cristal holográfico al chocar contra la suya. Apenas duró unos segundos. Los ojos de Bo Hancock temblaron. Imposible. ¿Cómo es que aún tienes tanta fuerza de voluntad? ¿Qué carajo significa eso? Se quejó Hashirama, continuando su ataque. Tanto él como ella sabían que el choque de voluntades de la noche anterior habría culminado con la victoria de Hashirama si la abuela no hubiera intervenido. Pero ella creía que, aunque él fuera más fuerte, sus reservas no podían ser mucho mayores que las de ella. Sin embargo, se demostró lo contrario, cuando Bo Hancock fue fácilmente dominada, dando más pasos hacia atrás hasta que sus pies tocaron el final de la pared dentro de las aguas termales. Había razones detrás de esto, debido a sus reservas de haki ya agotadas, además de lo cerca que estaba de ella, lo que le permitía a su haki hacer daño directo, y finalmente se debió a cómo Hancock estaba distraído ya que ambos estaban desnudos, lo que le provocó pánico de que él pudiera ver su marca. Todas esas razones se acumularon para permitir que su explosión se estrellara contra su fuerza de voluntad como un tsunami, sin nada más que defender de su lado. Finalmente, incapaz de retroceder, Bo Hancock cedió, puso los ojos en blanco y le salió espuma blanca de la boca. Ni siquiera se resistió al caer al agua. ¡Santo infierno! Hashirama dejó escapar un suspiro de alivio, cancelando su ataque antes de destruir todo el edificio. Al mismo tiempo, observaba cómo las impresionantes curvas de Hancock se mecían al caer, notando lo atractiva que se veía incluso en ese momento. Moviéndose rápido, la atrapó antes de que se sumergiera por completo. Apoyó su linda cabecita en sus brazos. Entonces, hizo una pausa. Miró su rostro dormido, sus labios ligeramente entreabiertos al respirar, con una gota de agua deslizándose por su barbilla afilada. Lleva pendientes hasta en la ducha. ¿Es cosa de chicas? Hashirama salió de su aturdimiento haciéndose una pregunta estúpida. Funcionó bien, pues notó pasos que se acercaban al baño. Si su caída por el techo no había llamado la atención, su ataque de haki sin duda lo había hecho. Consideró lanzar otra ráfaga, para enviar a los guardias que venían aquí a sus sueños, pero decidió no hacerlo. Su haki del conquistador no era ninguna broma. El haki del conquistador de Shanks y Barba Blanca partió el cielo y también agrietó la madera de Moby Dick. La explosión de Hashirama fue al menos de ese nivel, por lo que no podía estar seguro de si su explosión no quebraría a las chicas de piedra que se encontraban en algún lugar de este palacio. Sería idiota si les rompiera el cuerpo y los matara sin siquiera darse cuenta. ¿Quién está ahí? Para entonces, los guardias ya estaban allí. Mujeres corpulentas y fuertes que blandían lanzas y arcos.
Entraron corriendo por las puertas a ambos lados del baño y lo apuntaron con sus armas. Los arqueros se quedaron atrás mientras las lanceras avanzaban. La niebla se había disipado un poco debido a las grietas que cubrían todo el baño, y había salido vapor. Para entonces, las mujeres amazónicas ya conocían su rostro. Casi todas habían ido a verlo al menos una vez, ya fuera cuando estaba inconsciente o al despertar, así que lo reconocieron de inmediato. Lo peor era tener a la emperatriz inconsciente en sus brazos. La sala se llenó de jadeos y los líderes de los grupos gritaron: «No disparen. El hombre extraño tiene como rehén a la emperatriz serpiente». «Amigo, no la tengo de rehén. Somos amigos, ella está durmiendo tranquilamente, ¿ves? Cállate, forastero. ¿De verdad creías que alguien confiaría en tus mentiras? Insensato. Entrega a la emperatriz. Si lo haces, podríamos librarte de una simple pena de muerte. Primero quita tus manos de su hermosa piel, idiota. ¿Cómo se atreven esas sucias manos tuyas a tocar?» Antes de que la mujer pudiera terminar, Hashirama giró la cabeza bruscamente hacia la mujer que acababa de hablar. La fulminó con la mirada, haciéndola detenerse. Hashirama levantó una de sus manos, formando un dedo medio mientras se burlaba. «Cállate, perra. Yo no lavo platos, así que ¿cómo voy a tener las manos sucias? Eres tú». Todas las mujeres jadearon y dieron un paso atrás mientras sus ojos temblaban. Entonces era cierto cuando decían que los hombres menosprecian a las mujeres. ¡Qué grosero! ¿Puedo dispararle? Gimiendo levemente, Hashirama las ignoró. Debería irse volando. Pero si lo hacía, estas mujeres le dispararían de nuevo. Ninguna flecha lo mataría, pero el dolor era molesto. No, más allá de eso. Verían la espalda de Hancock si se fuera ahora. Se apresurarían a llevarla a su habitación, y en el proceso seguramente verían la marca en su espalda. Eso no serviría. No estaba allí para arruinar el reino, y prefería mantener una buena relación con una chica como ella antes que arruinarlo todo. Aunque se dio cuenta de que a estas alturas sería bastante difícil. Al final, en este escenario solo había una opción que podía tomar. «Dispara si te atreves a lastimar a tu emperatriz», dijo Hashirama y se puso de pie, mientras cargaba a Hancock como una princesa. Todos quedaron boquiabiertos, al ver inevitablemente la cosa entre sus piernas. Un monstruo. Creo que está intentando pinchar a la emperatriz. Una de las muchachas gritó, era la misma que había estado pidiendo dispararle desde hacía un rato, y disparó su flecha directamente hacia él. Por suerte, la flecha falló. Las joyas de la familia de Hashirama se rozaron levemente con el roce, mientras sus ojos se posaban en la chica y la fulminaba con la mirada. Esta estúpida mujer casi provoca la masacre de su tribu. Tú, recordaré tu cara. Ten cuidado. La mujer era de estatura media, con el pelo negro azabache partido a un lado. Llevaba un pendiente en cada oreja. Su blusa era una pequeña camiseta sin mangas con flores naranjas y un agujero en el centro que parecía demasiado pequeño para su tamaño. Llevaba un carcaj de flechas colgado a la espalda junto con una serpiente. Vestía un abrigo, similar al de un marine, a modo de capa, como muchos de sus compañeros de tripulación. Recordaría esta descripción. Más tarde, Hashirama conocería su nombre como Ran. Era un nombre apropiado considerando lo mucho que huiría de su control. Apartando la mirada de ella, Hashirama se enfrentó al tejado destrozado, mientras sus alas se desplegaban y despegaba. Con Hancock en brazos, voló lejos de los enemigos que no se atrevieron a disparar. Toda Amazon Lily era un caos. Incluso Marguerite se sentía culpable. Después de todo, la emperatriz serpiente había sido secuestrada por el malvado Hashirama Senju, quien la agredió mientras se bañaba. Los hombres son tan repugnantes. ¿Qué trucos baratos utilizó para derrotarla? Era evidentemente vulnerable. Se estaba bañando, por Dios. No esperaba un ataque. ¿Qué hacían los guardias? ¿No es su responsabilidad mantener a la emperatriz a salvo en el baño? Oye, ¿por qué culpas a los guardias? Obviamente, el culpable es el hombre. ¡Qué criaturas tan lujuriosas! Un hombre que ataca a la amable y gentil emperatriz cuando no puede defenderse. Marguerite y sus cómplices solo pudieron permanecer en silencio mientras los demás hablaban mal de su primer hombre descaradamente. Al mismo tiempo, se realizaba una búsqueda por toda la isla, desde la zona residencial hasta el bosque circundante. No se dejó ningún rincón sin explorar. Sin embargo, no pudieron encontrar a su emperatriz ni a su secuestrador en ninguna parte. Hashirama ya no estaba en Amazon Lily. No estaba seguro de cuándo despertaría Boa Hancock, y además tendría que hablar con ella, así que esconderse en algún lugar de Amazon Lily no era lo mejor.
ya que quienes lo buscaran lo encontrarían pronto. Necesitaba tiempo, así que voló a una isla cercana. Había bastantes por allí, incluyendo aquella donde Luffy entrenó en el salto temporal. Obviamente, Hashirama no estaba allí ahora mismo, debido a la cantidad de bestias agresivas e inútiles. Estaba en otra isla cercana, donde había menos peligros. Era una isla común en el bosque, rodeada de playa. Estaba en la playa, acampado a la sombra de un árbol. Con una chimenea frente a él, cocinaba un gran avestruz atándolo a una tabla de madera y haciéndolo rodar alrededor del fuego. Aún no lo había cocinado, ya que el avestruz aún estaba vivo, y no pensaba torturar al inocente pájaro quemándolo vivo. De hecho, no planeaba matarlo. No era vegano, pero le parecía inútil matar a este pajarito cuando podía producir un suministro infinito de carne. La visita al archipiélago de Boin le sentó bien. Solo estaba asustando al pequeño animal porque se atrevió a atacarlo de repente cuando se dejó caer aquí. Aprende a respetar a la gente, pajarito. Hashirama pinchó al pájaro atado con un palo, haciéndolo temblar de miedo, pero aún así el pájaro seguía chillando. ¡Qué grosero! Hashirama bostezó y lo pinchó de nuevo. Esto no era maltrato animal, solo le estaba enseñando al pajarito el ciclo de la vida. Lo soltará cuando Hancock despierte. Como si escuchara su voz interior, la mujer en cuestión dio señales de despertar. Hashirama oyó el crujido de las hojas y giró la cabeza hacia atrás. Allí estaba una mujer tumbada sobre un charco de hojas suaves, sobre el cual había una hoja grande. Un par de hojas de banano le cubrían el pecho y la cintura para cubrir sus partes íntimas. Estaban atadas por detrás para que no se cayeran aunque se levantara. El propio Hashirama llevaba ropa similar. Aunque para él solo eran unos pantalones cortos. Se giró por completo para mirarla, ya que podría atacar. Se enfrentó a la mujer más sexy del mundo mientras despertaba de su sueño reparador, que había durado 4 horas. Bo Hancock se frotó los ojos suavemente y se incorporó. Abrió los ojos y de inmediato su mirada se posó en Hashirama, a pocos metros de ella. Sus ojos se estremecieron y se levantó de su posición. Esta vez no intentó atacar con el poder de su fruta del diablo, lo cual fue una decisión inteligente. Maldito bastardo. A la velocidad del rayo, la mujer alta se lanzó hacia él. Como una ráfaga de aire, apareció ante él con la pierna levantada y a centímetros de su nariz. No patees así. Puedo ver tus partes privadas. Bo Hancock, que ya había lanzado su patada, retrocedió de algún modo. Frunció el ceño y lo miró fijamente. Era hermosa. No le daba vergüenza que alguien viera su cuerpo desnudo. Así que no era la timidez lo que la detenía, sino quien la vería. Un hombre humilde, alguien repugnante. Tras una breve pausa, observó su entorno. Esta no era Amazon Lily. ¿Y su atuendo? Bo Hancock se congeló. Antes estaba desnuda, pero ahora llevaba este atuendo ridículo. Estaba claro quién la había ayudado a ponérselo, dado que estaba dormida, pero no se sintió agradecida por ello. No, se sintió horrorizada. Su rostro se puso pálido mientras lo miró. ¿Tú, viste? ¿Tus pechos? ¿O tu trasero bien formado? Sí, lo hice. ¡No! Mi espalda. Hancock le gruñó al estúpido bastardo que intentaba burlarse de ella. No era tan bobo, ella lo sabía, solo era malvado. Hashirama abrió la boca. No dijo nada por un segundo antes de suspirar y hablar. ¿La marca del esclavo? La vi, sí. Amor, rayo. Aparentemente, eso fue solo una distracción porque ella ya se estaba moviendo cuando Hashirama lanzó una ráfaga de su haki para destruir el rayo. Con su impresionante potencia en las piernas, su velocidad era algo a lo que Hashirama honestamente no podía reaccionar. Al final, su punto fuerte era su elemento madera. Sus poderes físicos eran su objetivo secundario. No era el tanque que algunos podrían pensar. Así que cuando la patada de Bo Hancock, imbuida del poder de su fruta del diablo, se abalanzó sobre él, no pudo esquivarla. Intentó bloquearla y lo logró, pero no fue buena idea. Su técnica, pierna aromática, petrificó el punto donde impactó. Era inevitable, ya que no podía quedarse quieto y lanzar una ráfaga de haki. No podía hacerlo en movimiento, y tenía que moverse, bloquear o esquivar si no quería que su cabeza se convirtiera en un desastre sangriento. Los brazos de Hashirama que usó para bloquear la patada se convirtieron en piedra, y luego, con otra patada de ella, sus brazos se rompieron y cayeron. ¡Mierda! No es que fuera un problema. Sus brazos se regeneraron de la parte que aún era de carne. Hancock pareció un poco sorprendido cuando se abalanzó sobre él de nuevo y esta vez le dio una patada en la cabeza. Honestamente, Hashirama no podría ganar en un combate cuerpo a cuerpo si fuera puramente cuerpo a cuerpo.
Bo Hancock era una de las mejores en usar su fruta del diablo en su estilo de lucha, e incluso si de alguna manera bloqueara el efecto, algo que dudaba por razones de velocidad y agilidad, aún así recibiría un daño enorme de sus piernas infundidas con Aki. Por otro lado, Bo Hancock recibió una recompensa de 1.659 millones de bayas en el momento en que se descartó el sistema de Señor de la Guerra. Si bien su fruta del diablo estaba rota, también era una bomba física, prueba de su recompensa. Hashirama no mentía al decir que ella era su contraataque natural. Era demasiado peligrosa. Y ahora que no solo intentaba petrificarlo, sino matarlo, como supuso por su aura, era difícil enfrentarse a ella. ¡Qué lástima! Podrías haber sobrevivido fácilmente si te hubieran convertido en piedra la primera vez. Ahora la muerte es inevitable desde que lo viste. No estaba seguro de cómo habría sobrevivido si hubiera quedado petrificado, pero seguro. No tenía tiempo para discutir. No podía ganar, así que tuvo que adaptarse y superarlo. No es que ella le estuviera dando la oportunidad de hacerlo. Con una patada rápida que impactó en su cráneo, impidiéndole bloquearlo, el cráneo de Hashirama se convirtió en piedra, hasta la frente. ¡Oh, mierda, esto es malo! El cerebro de Hashirama se congeló. Con otra patada devastadora proveniente de ella que no pudo esquivar, ahora que había perdido la capacidad de pensar, solo pudo recibirla de frente, mientras su cabeza se rompía en 1.000.000 de pedazos. Bo Hancock suspiró y se irguió. Se puso una mano en la cintura y miró a Hashirama destruido, y parpadeó. ¿Eh? Su cuerpo, destruido, perdió toda su textura humana, adquiriendo en su lugar una apariencia similar a la de la madera. Con su Aki de observación en marcha, notó un estallido de luz azul, una especie de energía, que se expandió desde un punto hacia otro. No pudo seguirlo. Era demasiado rápido. Sin embargo, sus sentidos adivinaron a dónde se dirigía. Dada la presión que sintió repentinamente, Bo Hancock giró lentamente hacia el bosque y, como esperaba, uno tras otro, fragmentos distorsionados de Hashirama abandonaron el bosque, reuniéndose para completarse, mientras que algunos emergieron del interior de los árboles. Había al menos 2 docenas de clones y más formándose. ¿Hay algún plan para hablar de esto todavía? Uno de los clones preguntó. En respuesta, Bo Hancock refunfuñó y corrió hacia él. Desafortunadamente para ella, Hashirama estaba preparado. Sabía que no podía ganar, así que tuvo que adaptarse y superarlo, y se había preparado para ello incluso antes de que ella despertara. Liberación de madera corchete de cierre. 2/3 del grupo se tomaron de las manos, canalizando chakra para usar su habilidad principal, mientras el resto se abalanzó sobre Hancock para entablar una batalla de fuerza. Seguían siendo clones, igual que el anterior, así que no pudieron dominarla con seguridad, pero fueron suficientes para distraerla. Así que los 2/3 del grupo pudieron controlarla con su liberación de madera. Un grupo de clones la atacó, siendo destruidos por sus despiadadas patadas, sin prácticamente ningún ataque. Sin embargo, en tan solo 10 segundos, el resto del grupo terminó de cantar. Técnica de atadura sofocante corchete de cierre. Todos los clones hundieron las manos en el suelo, transformando su brazo en un árbol que emergió del suelo a centímetros de distancia, y múltiples ramas se abalanzaron rápidamente hacia Hancock, envolviéndola incluso mientras intentaba luchar. Lo intentó con todas sus fuerzas, pero fue inútil. Estaba inmovilizada. Sus brazos fueron tirados en ambas direcciones, mientras que sus piernas estaban juntas, dejándola incapaz de moverse y también sin posibilidad de usar los poderes de su fruta del diablo. Del interior del bosque, emergió un último Hashirama. Salió corriendo, pateando el suelo y apareciendo ante ella con los nudillos doblados. Ella no pudo reaccionar ante su ataque. Su antebrazo estaba cubierto de armamento cuando le golpeó la barbilla, mientras que con la otra mano le dio en el abdomen. Saltó y rodó en el aire, su patada aterrizó junto a su cara, y saltó de nuevo para patearle las otras mejillas. ¡Guay! Bo Hancock solo pudo gemir y jadear cuando él la atacó, impidiéndole moverse y desquitando su ira con ella. Lo mató allí mismo, aunque fuera un clon. Ese sin honor. Como se esperaba de un mangaka. Con una última patada bajo la barbilla, su mandíbula inferior se cerró de golpe, su cerebro se sacudió dentro de su cráneo, sus ojos se pusieron blancos y perdió el conocimiento. Hashirama respiró hondo y retrocedió. Suspirando y tranquilizándose. El dolor de morir duele. Siempre. Pero esta vez en particular fue un poco extraña. Sintió que su cuerpo se rompía allí. Fue bastante doloroso. ¡Guay! Para su sorpresa, Hancock recuperó el sentido pronto esta vez. Estaba mareada, con los ojos entrecerrados, mientras lo miraba fijamente. ¿Me has usado mientras dormía?
La estúpida tuvo la audacia de preguntarle si la había violado o no. Maldita zorra, pensó que no tenía suficiente juego para ligar con chicas a voluntad. Debería haber visto al grupo de zorras de su propia tribu que pedían a gritos que las follaran anoche. Hashirama se dio cuenta de que ya no tenía sentido enojarse. Esta situación era estúpida y prefería terminarla rápido. Fingiré que no oí lo que acabas de decir. Es ofensivo para mí como hombre. En fin, si te preocupa tu marca de esclavo, estúpida esclava, tendré que asegurarte que tu secreto está a salvo conmigo. Disculpa por maldecir, solo estoy un poco enfadado, pero aparte de eso, no miento, no tengo intención de arruinarte la vida. Hashirama la miró fijamente. Como era de esperar, sus palabras la sobrepasaron y solo lo oyó maldecirla. Lo fulminó con la mirada, con las venas de la frente palpitando. Estaba a punto de lanzar una ráfaga de haki en ese preciso instante, pero él se adelantó para advertirla, deteniéndola en un instante. La mujer apretó los dientes. Sé lo que haces. Tus amigos siguen aterrorizados. ¿Así que dices que puedo confiar en ti? ¿Quieres negociar conmigo, y en cuanto los libere, revelarás mi secreto? ¿No es cierto? ¿Qué zorra paranoica era? Sin embargo, sería mentira decir que una pequeña parte de Hashirama no sentía ese impulso. No es que lo admitiera. Simplemente la dejaría en paz. Está bien entonces. A Hashirama se le ocurrió una idea. Caminó hacia el avestruz, para sorpresa de Hancock. El avestruz había presenciado la devastadora pelea y miraba a Hashirama acercarse con los ojos muy abiertos. Hashirama agarró el palo al que estaba atado el avestruz. Lo encaró con Hancock. La mujer lo miró con extrañeza y lo absorbió. Ya me has visto regenerarme, ¿verdad? Me regeneraron los brazos. Mira esto. Dijo Hashirama, mientras sus dedos se afilaban como un cuchillo. El avestruz lo miró conmocionado, tragando saliva, mientras se llevaba un dedo a los muslos. Aunque la mayor parte del cuerpo de un avestruz estaba cubierto de plumas, sus patas y garganta dejaban ver la piel desnuda. Herirle la garganta podría matarlo, así que Hashirama le hizo un corte bastante grande en el muslo derecho. Obviamente, gritó de dolor, pero él lo fulminó con la mirada para que se callara, y así lo hizo. Entonces, los dedos de Hashirama volvieron a la normalidad. En cambio, llevó la palma de la mano al muslo del ave, abierto, dejando al descubierto la carne. El ave lloraba de dolor, hasta que parpadeó cuando una suave luz verde se iluminó en la mano de Hashirama. Hancock también parpadeó, observando el proceso con los ojos abiertos, al ver cómo la herida se cerraba. La herida desapareció en un instante, la luz verde la curó, mientras los ojos de Hancock temblaban. Estaba fascinada, pero aún confundida, pues él le mostraba eso. Cuando la herida estuvo completamente curada, Hashirama aflojó las ataduras del pájaro y este huyó como un rayo. Con la presentación terminada, Hashirama miró a Hancock. Si te fijaste, no queda cicatriz en el muslo. No solo puedo curarme a mí mismo, sino también a los demás, dijo. Si aún no entiendes de qué hablo, te digo que, puedo arreglar esa marca tuya. Si no existe, no me quedará material para chantajear, y puedes confiar en mí. A cambio de que borre por completo la marca de esclavitud de tu espalda y la devuelva a su estado natural, quiero que mis compañeros regresen sanos y salvos. El ceño fruncido de Boa Hancock se desvaneció. En sus ojos, una esperanza que nunca tuvo, una luz que no sabía de dónde provenía, se encendió, mientras sentía que su mente se llenaba de codicia y anticipación. Estaba sugiriendo que... No había manera. Después de todo, 2 décadas después de que ella dejó ese maldito lugar, ¿podría realmente ser liberada? Mientras Hashirama y Hancock lidiaban con sus malentendidos, algo peculiar estaba sucediendo en Amazon Lily. Gloriosa, la miembro más antigua de las piratas Kuja, y también emperatriz serpiente 3 generaciones antes de la propia Hancock, se encontraba en una sala ocupada por 5 estatuas. 4 de ellas representaban mujeres de diferentes edades, y la última representaba un pato. Naturalmente, eran los miembros petrificados de los piratas Senju, excluyendo al propio capitán. En retrospectiva, no había nada interesante que ver. Aparte de la princesa, no había nadie más digno de mención. Sin embargo, era precisamente la princesa Nefertari Vivi quien acaparaba toda la atención de Gloriosa. En silencio, observaba el rostro de la niña. Hacía tiempo que no miraba a la joven petrificada. Finalmente, Gloriosa ladeó la cabeza y miró una de las paredes de la habitación. En la sala colgaban muchos retratos de mujeres. Eran los retratos de todas las emperatrices serpiente de Amazon Lily hasta la fecha. De hecho, no había ni 10 cuadros colgados, ya que Amazon Lily se había fundado hacía apenas 800 años. Encima de todas las imágenes, se alzaba una imagen grande.
Dado que era el inicio de las imágenes, se podría suponer que se trata de la primera emperatriz serpiente, y su suposición sería correcta. Vaya, qué extraño. Era la imagen de una mujer de cabello azul, sonriendo mientras llevaba una corona en la cabeza. Su cabello azul, con raya en medio, reflejaba el de Vivi Nefertari, e incluso sus rasgos faciales eran muy parecidos. Sospechosamente parecidos, casi como si estuvieran emparentados. Por otra parte, seguramente lo eran. Que el descendiente de la emperatriz Lili visite a Amazon Lili de repente. Nefertari Lili, una de las 20 gobernantes que formaron el gobierno mundial, y la única que no se unió a él. Hace 800 años, tras la formación del gobierno mundial, zarpó rumbo a su país, pero nunca llegó a Arabasta. La gente desconocía su destino, e incluso las amazonas de aquella época desconocían gran cosa, pero sí sabían una cosa. De alguna manera, esa mujer había acabado en una isla del Cinturón de la Calma, quizá para esconderse de cierta fuerza, y allí fundó el país de Amazon Lili, bautizándolo con su propio nombre. Gloriosa suspiró y meneó la cabeza, dándose la vuelta y saliendo de la habitación. Espero que sea un buen augurio, no uno malo. Ya que Hancock, ese mocoso, la convirtió en piedra. Suspirando preocupada, la anciana salió de la habitación. No le preocupaba en absoluto que Hancock desapareciera. Después de todo, si en algo confiaba en esa chica, era en sus poderes. Hancock debería ser suficiente para enfrentarse a un niño pequeño. Aunque ese niño fuera algo especial, sin duda. La fe de Gloriosa no era del todo errónea, pero su suposición sobre Ashirama simplemente no captaba todo lo que él representaba. Después de todo, no había visto sus poderes principales en acción. De no ser así, podría haber predicho con precisión el estado actual de Hancock. Si dices estás bromeando, te voy a dar una bofetada. Literalmente te mostré mis poderes en persona, mujer estúpida. Bo Hancock, quien aún permanecía en su estado anterior, atada y en alto, intentó decir algo por primera vez en minutos. Pero se calló cuando él respondió, mirándola con impaciencia. Hancock retrocedió. Desde que se convirtió en emperatriz, no, desde que comió su fruta del diablo, convirtiendo su belleza natural en un arma, nunca se sintió insegura. Siempre se sintió en control, sin importar dónde estuviera o a quién consolara. Decía lo que pensaba y actuaba a su antojo. Ahora, por primera vez desde entonces, Hancock se sintió obligada a elegir sus palabras con cuidado. No quería ofender, si es que él ya no era suficiente después de toda esa conspiración, porque necesitaba que hiciera aquello con el avestruz. No es que pudiera eliminar de repente el tono autoritario de su voz. Ya ni siquiera era algo consciente para ella. Hablaba así inconscientemente. Aún así, al menos elegía sus palabras con cuidado. Trato hecho. Si lo haces por mí, te liberaré a ti y a tu tripulación, ilesos. Como la emperatriz serpiente, como Bo Hancock, tienes mi palabra. Seguro. Ashirama juntó las manos y giró ligeramente la empuñadura. Con ese solo movimiento, las ramas del árbol se aflojaron, haciendo que Hancock se pusiera de pie. Los clones a su alrededor se levantaron, pero no se dispersaron por si acaso. Ashirama no creía que ella lo atacara de nuevo, pero más cauteloso que nada. Él podía leer a la gente mejor que otros, y la Bo Hancock actual era demasiado fácil de leer. Estaba llena de esperanza y nerviosismo, y él podía predecir sus movimientos. Ven, acuéstate aquí. Boca abajo, por supuesto. Señaló la cama improvisada donde ella dormía antes. Bo Hancock no le había prestado atención antes, pero ahora sus ojos inevitablemente se fijaron en ella. Notó lo cómoda que era. No la había arrojado simplemente al suelo, sino que había puesto sus pensamientos sobre ella. Para que pudiera descansar en paz. ¿Estás sordo? Ah, no lo soy. Hancock respondió con torpeza y salió de su aturdimiento. Caminó rápidamente hacia la cama y dudó. Su vacilación duró un segundo antes de tumbarse boca abajo, con sus grandes pechos presionando la suave cama. No le preocupaba que él intentara nada. De lo contrario, ya lo habría hecho cuando la ataron. Ahora ella también tenía la oportunidad de resistirse, a diferencia de antes. Aunque sería mentira decir que estaba cómoda. Para nada, sentía su mirada en la espalda. Era muy consciente de que lo que llevaba puesto, un bikini improvisado hecho con hojas, no le cubría tanto la espalda como el pecho. Era solo una fina línea que se conectaba en su espalda, así que la marca roja en ella era evidente. Bien, está a la vista. Ashirama asintió, acercándose a ella y comenzando a sentarse sobre su espalda. Estaba a punto de decirle que se sentara a un lado y lo hiciera, pero su cuerpo tembló cuando él se sentó sobre su cintura.
Cabe mencionar que lo que llevaba puesto era más parecido a una falda que a un pantalón. Así que no tenía nada que cubriera debajo, así que cuando se sentó, sus partes íntimas cayeron sobre su espalda. Hancock sintió asco. Sintió que se le helaban los huesos. Un clon de Rama se acercó a un lado, de pie junto al principal como si fuera una enfermera. Hashirama lo observó e hizo un gesto con la cabeza, mientras este asentía y usaba su liberación de madera para crear un afilado cuchillo de madera. En relación con esto, una cicatriz son tejidos que ya están curados. Así que no tengo nada que curar aquí en tu espalda, a diferencia del avestruz. Usar mi poder no tendrá ningún efecto en tu espalda. Dijo eso mientras le ponía la palma de la mano en la espalda. Se iluminó con una luz verde, pero no hubo efecto en su herida, según dijo. Hancock se sintió confundida, y una chispa de ira la invadió. Si ese era el caso, entonces. Sin embargo, si te corto la espalda, si te arranco la piel de esta parte y luego la curo, parecerá piel nueva. Recuerda, esto será doloroso. No me molesté en decírtelo, porque estoy seguro de que no te importa un poco de dolor al perder la cicatriz. Bo Hancock hizo una pausa. Permaneció inmóvil un instante antes de suspirar y asentir. No dijo nada y lo dejó continuar. Me alegra que estés listo para el dolor. Sin embargo, no será tan doloroso como crees. Ni de lejos tan doloroso como te causó esta marca cuando te la pusieron. De lo contrario, arruinaría la mitad del propósito de mis acciones y te recordaría ese dolor que intentas olvidar. Tengo algo llamado anestesia. Aliviará el dolor. El clon Rama a su lado estaba haciendo algo con la mano desnuda, vertiendo un líquido verde en un cuenco de madera. Para cuando Hashirama terminó su explicación, el clon terminó y acercó el cuenco a la boca de Hancock. Era una posición incómoda para beber, para ser justos. Después de todo, estaba boca abajo. Al notar su mirada, el clon parpadeó y entonces una pipa de madera salió de sus dedos. La puso sobre la cazoleta y le indicó con un gesto que la usara para beber. Hancock dudó mucho en beber esto. Porque podría ser algo para emborracharse. No ignoraba las drogas que los hombres a veces usaban con las mujeres había visto su poder en acción, pero eso no significaba que pudiera confiar en que él también se lo hiciera a ella. Tampoco le dijo que la marca no podía sanar sola porque, al parecer, una cicatriz ya era tejido curado. Es como si quisiera que ella lo bebiera. No. No importa. Si solo es dolor, puedo soportarlo. Enséñame cómo manejas el cuchillo, no necesito beber nada. Si tú lo dices. Hancock esperaba que él discutiera, tratando de obligarla a comerlo, pero todo lo que lo escuchó decir fue una pequeña línea antes de sentir un dolor agudo en la espalda. SSSS. Respiró hondo. Le dolió. Le dolió bastante sentir su cuchillo, de madera pero tan afilado, moverse con precisión por su espalda. La delgada línea de su bikini de plomo se cortó y cayó a ambos lados. Su cuchillo le cortaba un cuadrado en la espalda, en lugar de cortar alrededor de la marca, porque así sentiría más dolor. Aunque su forma actual le haría un corte más grande y, por lo tanto, una mayor descamación de la piel. GHHRR. Durante los siguientes minutos, no lo oyó hacer ningún sonido. Contradecía la impresión que tenía de él. Era un hombre ruidoso y arrogante, pero ahora era silencioso y preciso, con cuidado de no herirla demasiado. En el primer minuto, terminó su cuadrado, y luego empezó a cortarlo de una esquina a otra. Como cortar una fina loncha de carne, si tuviera que ponerlo en perspectiva. Fue doloroso, ardió, pero no tanto como entonces. Comparado con eso, esto era soportable. En aquel entonces, era una niña, ahora es una adulta, alguien fuerte. Aunque a veces Hancock agradecía ser una niña en aquel entonces. Si hubiera sido adulta, o al menos unos años mayor, podría haber enfrentado un destino aún más terrible. Como una violación. Las violaciones no eran infrecuentes allí, y ella era sin duda lo suficientemente hermosa como para ser víctima de ellas. Solo sobrevivió porque era niña, aunque no todos los niños sobrevivían a ese destino, como sus dos hermanas. El dragón celestial que se interesó por Hancock no se sentía atraído por los niños, pero no así los demás nobles. Algunos intimidaban y usaban a sus esclavos sin importarles la edad, y las dos hermanas de Hancock cayeron presas de esos malditos bastardos. Esa era una de las principales razones por las que odiaba a los hombres. También los odiaba porque el noble que la había acogido tampoco era tan puro. Habló abiertamente de lo que quería hacerle cuando fuera mayor de edad, admitiendo que la estaba manipulando abiertamente. Muchos factores influyeron en una gran dominó, y al final, se convirtió en lo que era ahora. Los hombres eran criaturas repugnantes, genéticamente lujuriosas.
Quizás fue el destino mismo, o tal vez el demonio de este mundo, que comiera una fruta del diablo que la ayudó a usar la lujuria innata de los hombres contra sí mismos. Siempre funcionaba. Nadie era inmune a él. Sabía que el Aki podía bloquear su poder si alguien tenía un Aki lo suficientemente fuerte, pero ella también tenía un Aki fuerte para contrarrestarlo. Así que, hasta ahora, nunca le había fallado. Bueno, hasta que conoció a este hombre sentado encima de ella. Por un instante, su mente se concentró en su miembro, que estaba en su espalda baja. A pesar del dolor, intentó concentrarse. No sabía por qué lo hizo, pero el resultado la sorprendió. Ann. Mientras gemía de dolor, se dio cuenta de que él era débil. Sabía cómo funcionaba la hombría de un hombre. Sabía que ningún hombre sería débil, sentado encima de ella así. Incluso si su espalda ya estaba ensangrentada. Eso significaba que estaba tan concentrado en sanarla. Tan comprometido estaba. De repente, Hancock se sorprendió. Una sensación de alivio y griega. Algo más la invadió. No sabía de dónde provenía. Sentía como si le brotara del corazón, pero luego sintió que provenía de su espalda. Sí, claro, ¿cómo podía algo así salir de su corazón? Salía de su espalda, y estaba segura de que ya estaba toda ensangrentada. Miró a un lado y vio que la piel de su espalda estaba desparramada. Su piel desnuda era visible. Se suponía que debía doler, ya que el fuerte viento soplaba en la playa. Se suponía que debía arder. Pero los clones ya habían erigido una barrera a su alrededor, así que se sentía bien. Se sentía más que bien, sentía un alivio extremo. El dolor de espalda se disipó con una suave luz verde, y en su lugar se sintió una euforia placentera. No todo era florido, pero se acercaba. NMGHHN. Hancock se sintió rara. Sentía algo húmedo entre las piernas. ¡Qué vergüenza! ¿Se había hecho pis? El proceso continuó durante varios minutos. Perdió la noción del tiempo, tenía la mente en blanco, jadeaba, tenía la cara roja y una extraña sonrisa involuntaria se dibujaba en su rostro. De repente, todo terminó. Hancock sintió que recuperaba el sentido al parpadear y al notar que Ashirama se levantaba. Ella no le preguntó nada, simplemente giró la cabeza para mirarlo. Había una pequeña sonrisa en su rostro. Miró sus manos rojas mientras un clon traía un gran cuenco de agua donde limpió toda la sangre. Hancock no tuvo valor para decir nada. De todas formas, no tenía que hacerlo, ya que otro clon trajo un espejo de mano y se lo entregó a Ashirama. ¿Miras esto? El mar está lleno de tesoros. Uno de mis clones lo encontró en la playa. Mira. Hancock dudó mientras sostenía el espejo detrás de ella. Se levantó lentamente, cubriéndose el pecho con una mano. Aún así, le daba miedo mirarse al espejo. Ella tragó saliva. Lentamente, cerró los ojos y respiró hondo. Luego volvió a mirarse al espejo. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.